Mis rodillas tocaron el mármol frío del vestíbulo. Un frío que penetraba a través de la tela gastada de mi falda calando hasta los huesos, esos mismos huesos que llevan 65 años sosteniendo el peso de una vida dura. Pero el frío del suelo no era nada comparado con el hielo en la voz del hombre que se alzaba sobre mí. Fíjese por dónde camina, señora. ¿Acaso está ciega o es que la vejez ya le secó el cerebro? El grito resonó en la cúpula dorada del gran Hotel Imperio Azteca, haciendo que varios huéspedes giraran la cabeza. Yo estaba allí en el suelo con un trapo en la mano, intentando limpiar frenéticamente una mancha de café que por accidente había salpicado el zapato de cuero italiano de aquel hombre. No era un extraño, no era un cliente furioso cualquiera, era Ricardo, mi yerno, el esposo de mi única hija, y yo refugio la mujer a la que él llamaba esa vieja inútil cuando creía que no lo escuchaba, estaba arrodillada a sus pies limpiando su arrogancia en el mismo edificio que si él supiera la verdad, se derrumbaría sobre su ego de cristal. Ricardo ni siquiera me miró a la cara. Para él, yo no era más que un obstáculo, una mancha de suciedad en su traje de diseñador, algo que se barre debajo de la alfombra para que no afee la vista. Él sacudió el pie con asco, casi golpeando mi mano, como si temiera que mi pobreza fuera contagiosa. ¿Qué hace aquí, estorbando en el paso principal? Le dije a Alma que la mantuviera escondida hasta que llegaran los invitados importantes. Lárguese a la cocina o al rincón de servicio que para eso sirve. Me levanté despacio con esa lentitud que dan los años y la dignidad herida, sintiendo cómo cada vértebra protestaba. No dije nada, solo bajé la mirada ocultando el fuego que empezaba a arder en mis pupilas. Él no vio a su suegra, vio a una sirvienta, y en ese instante supe que la guerra había comenzado. Antes de continuar te pido algo sencillo. Si esta historia toca tu corazón en algún momento, suscríbete al canal. Aquí, ningún dolor se cuenta en vano, y hoy la justicia tiene nombre de mujer. Mi nombre es Refugio, aunque en mi pueblo me dicen Doña Cuca. Mírenme bien. Llevo un rebozo gris, que mi madre tejió hace medio siglo. Mis manos están llenas de callos duros como piedras de río, y mi piel tiene el color de la tierra mojada de Oaxaca. Si me vieran en la calle seguramente pensarían que vendo tamales o que estoy esperando el autobús para ir a limpiar casas ajenas. Y no los culpo. Durante 40 años eso fue exactamente lo que hice. Fregué inodoros, tallé pisos, hasta que mis huellas dactilares casi desaparecieron, y comí sobras en cocinas de ricos que ni siquiera sabían mi nombre. Pero hay un secreto tan grande y pesado que a veces siento que me aplasta el pecho. Este hotel, este palacio de mármol y oro, donde mi yerno me acaba de humillar, este imperio azteca, que es la joya de la hotelería en México, es mío. Todo esto es mío. Desde la araña de cristal que cuelga en el techo hasta la última cucharita de plata en el restaurante. Construí este imperio con cada gota de sudor, con cada humillación tragada, invirtiendo cada peso ganado en terrenos que nadie quería, en negocios que todos despreciaban, hasta convertirme en la socia mayoritaria anónima del grupo hotelero más grande del país. Nadie conoce mi rostro. Para la junta directiva soy una firma fantasma, una entidad legal representada por abogados. Para mi familia política, solo soy la naca, la campesina ignorante, que tuvo suerte de que su hija se casara con un hombre de bien. Qué ironía tan cruel es la vida. El hombre que se cree dueño del mundo está parado sobre el suelo, que yo pagué gritándole a la mujer que firma sus cheques indirectamente. Me ajusté el rebozo, cubriendo el temblor de mis manos. No por miedo, sino por la contención. Hoy no era un día cualquiera. Hoy se celebraba el 40º aniversario de bodas de mis consuegros, don Fausto y doña Bernarda, y también el 5º aniversario de bodas de mi hija Alma con Ricardo. Habían decidido unir las celebraciones en una gala de la dinastía, como pomposamente la llamaron en las invitaciones. Ricardo se había arreglado el saco mirándose en el reflejo de una columna dorada, asegurándose de que su imagen fuera perfecta. «Muévase». Refugio siseó bajando la voz para que los botones no oyeran. «Ahí vienen mis padres. Por favor, no abra la boca. No queremos que piensen que trajimos a la señora de la limpieza a la fiesta. Si alguien pregunta, usted es la nana lejana que cuidó a Alma. Nada más». Esas palabras fueron como ácido. Negar a una madre, negar mi existencia. Pero lo que más me dolió no fue su desprecio, sino ver llegar a mi hija. Alma cruzó las puertas giratorias del hotel, pero ya no era la muchacha vibrante y llena de sueños que yo había criado.
Caminaba 2 pasos detrás de su marido, con la cabeza gacha enfundada en un vestido color beige, que la hacía desaparecer como si quisiera fundirse con las paredes. Sus ojos, antes llenos de luz, ahora estaban apagados, rodeados de sombras oscuras que ni el maquillaje más caro podía ocultar. Parecía un fantasma en su propia vida. Cuando me vio, sus ojos se llenaron de pánico. No corrió a abrazarme. Se detuvo, miró a Ricardo con terror y luego me susurró con los labios apenas moviéndose: «Mamá, por favor, haz lo que él dice. No quiero problemas hoy. Por favor». Mi niña, mi alma, ¿en qué momento te rompieron tanto? ¿En qué momento dejaste de ser la arquitecta brillante que diseñaba rascacielos para convertirte en la sombra asustada de un hombre mediocre? Verla así fue el verdadero golpe. Ricardo se acercó a ella, le agarró el brazo con una fuerza que pretendía ser cariñosa, pero que yo sabía que era una tenaza de control, y le dijo al oído con una sonrisa falsa pegada en el rostro para el público: «Sonríe, querida. Mis padres están aquí. No pongas esa cara de víctima que tanto me aburre». Alma tragó saliva, forzó una sonrisa temblorosa que me partió el corazón y asintió: «Sí, Ricardo. Lo siento». En ese momento, la gran puerta principal se abrió de par en par y entraron ellos, los reyes de esta farsa, don Fausto y doña Bernarda. Don Fausto, un hombre corpulento, con cara de bulldog y un pasado político turbio que todos conocían, pero nadie mencionaba. Caminaba con un bastón que no necesitaba solo para darse aire de patriarca. A su lado doña Bernarda. Dios mío, esa mujer. A pesar del calor de la tarde, llevaba una estola de piel de zorro blanco sobre los hombros, cargada de joyas que tintineaban como campanas de iglesia. Su perfume era tan fuerte que podía olerlo a 10 metros de distancia, una mezcla empalagosa de gardenias y dólares viejos. Doña Bernarda recorrió el vestíbulo con la mirada, inspeccionando cada detalle como si fuera la dueña del lugar, criticando con los ojos las flores, la iluminación, el uniforme del personal, hasta que su mirada se posó en mí. Se detuvo en seco. Su nariz operada se arrugó como si acabara de oler pescado podrido. Caminó hacia nosotros, sus tacones resonando como martillazos de sentencia. No saludó a su nuera. No saludó a su hijo. Fue directo hacia mí. «Ay, Ricardo», exclamó con una voz chillona y fingidamente dulce. «¿No te dije que esta era una fiesta de etiqueta rigurosa? ¿Por qué permitiste que...» «Esto», y señaló mi rebozo con un dedo lleno de anillos, «estuviera aquí en la entrada recibiendo a los invitados. Parece que estamos haciendo una colecta de caridad antes del banquete». Sentí la sangre subir a mis mejillas. No por vergüenza de quién soy, sino por la furia de ver cómo disfrutaban humillando. Ricardo soltó una risita nerviosa cómplice. «Lo siento, mamá, ya le dije que se fuera a la parte de atrás. Es que, ya sabes cómo es la gente de campo, no entienden de protocolos ni de espacios». «Gente de campo», repitió Bernarda saboreando las palabras como si fueran un caramelo envenenado. Se acercó a mí invadiendo mi espacio personal y con una sonrisa que no llegaba a sus ojos fríos de reptil me dijo: «Mire, señora Refugio, sé que usted hizo un esfuerzo por venir. Pero entienda, mis amistades son delicadas, gente muy importante, senadores, empresarios. Ver a alguien con su aspecto podría incomodarlos. Les cortaría la digestión». Sacó de su bolso de marca un billete de 500 pesos y me lo extendió con desdén. «Tenga, vaya a la cafetería de empleados, cómprese algo y espere allí hasta que termine la fiesta. Luego el chofer la puede llevar a su casa. No queremos que se sienta fuera de lugar entre tanta gente decente». El billete quedó suspendido en el aire. Mis manos no se movieron. Mis ojos se clavaron en los de ella. Gente decente, pensé. Decente es vivir de apariencias. Decente es tratar a la madre de tu nuera como a una mendiga. Quise gritarle. Quise decirle que podía comprar su vida entera con el dinero que llevo en la bolsa del mandado. Quise decirle que este hotel donde ella se pavoneaba como un pavo real era mi creación. Pero miré a Alma. Mi hija estaba temblando con las lágrimas a punto de brotar, suplicándome con la mirada que no hiciera una escena. «Por favor, mamá», decían sus ojos. «Aguanta un poco más». Respiré hondo. El aire olía a hipocresía y lavanda. Tomé el billete lentamente. No porque lo necesitara, sino porque necesitaba una prueba. Una prueba física de su bajeza. Lo guardé en el bolsillo de mi falda.
Como usted diga, señora Bernarda, dije con voz ronca, bajando la cabeza en una falsa sumisión. No quiero molestar a su gente decente. Bernarda sonrió, triunfante, satisfecha de haber puesto a la sirvienta en su lugar. ¿Ves, Ricardo? Solo hay que saber hablarles con autoridad. Ahora vamos, que los invitados están por llegar y necesito una copa de champagne urgentemente para quitarme este mal sabor de boca. Se dieron la vuelta, arrastrando a Alma con ellos hacia el salón de baile principal, dejándome sola en medio del vestíbulo. Me quedé allí parada como una estatua de sal. Observé cómo Ricardo le pasaba el brazo por la cintura a mi hija, no por amor, sino posesión, susurrándole algo que la hizo encogerse aún más. Vi cómo don Fausto saludaba al gerente del hotel, mi empleado, con una palmada en la espalda condescendiente, sin saber que ese gerente me rinde cuentas a mí cada mes. Caminé lentamente hacia un espejo enorme colgado cerca de los ascensores. Me miré. Vi mis canas, mis arrugas, mi ropa sencilla. Pero detrás de esa imagen vi algo más. Vi a la mujer que se levantó a las 4 de la mañana durante 40 años. Vi a la mujer que aprendió a leer contratos a la luz de una vela. Vi a la leona que estaba a punto de despertar. Disfruten su champán, murmuré para mí misma, alisando mi rebozo con dignidad. Beban y rían mientras puedan, porque esta noche la sirvienta no se va a ir a la cocina. Esta noche la dueña ha venido a cenar, y con ese pensamiento di media vuelta. No hacia la salida de servicio, sino hacia el pasillo que llevaba a las oficinas administrativas, donde guardaba la llave maestra que abría todas las puertas de este infierno dorado. El banquete estaba servido, y yo iba a ser el plato principal que se les atragantaría en la garganta. Caminé por el pasillo de servicio, ese laberinto de baldosas blancas y luces fluorescentes que corre paralelo al lujo desmedido del salón principal. Para los huéspedes, este pasillo no existe. Para mí, es la arteria que mantiene vivo el corazón del Hotel Imperio Azteca. Mientras mis pasos resonaban en el silencio, un joven camarero, Roberto, que llevaba una bandeja de plata cargada de canapés de salmón, se detuvo en seco al verme. Sus ojos se abrieron con sorpresa y respeto. Hizo un amago de reverencia, susurrando un «Buenas noches, doña Refugio», cargado de una deferencia que jamás mostraría a los farsantes que esperaban afuera. Le llevé el dedo a los labios pidiendo silencio. Él asintió, entendiendo el juego. Roberto sabe quién firma su nómina. Roberto sabe que la anciana del rebozo gris no limpia pisos, sino que es dueña del suelo que pisa. Pero afuera, en el salón de baile Moctezuma, bajo las arañas de cristal de Swarovski que yo misma elegí en un viaje a Austria hace 10 años, la realidad era otra. Allí yo era la mancha. Me deslicé hacia una pequeña sala lateral separada del gran salón por unas cortinas de terciopelo pesado y una celosía de madera tallada. Desde allí en la penumbra podía ver y escuchar todo sin ser vista. Era mi palco privado en este teatro de la hipocresía. Lo que vi me revolvió el estómago más que el hambre de todo un día. El salón estaba decorado como si fuera la boda de una realeza europea. Arreglos florales, de orquídeas blancas, que costaban más de lo que una familia promedio gana en un año, manteles de hilo importado, cubertería de plata, brillando bajo las luces ámbar. Todo pagado supuestamente por el éxito de la constructora de don Fausto, pero yo sabía la verdad. Yo sabía que cada flor, cada botella de vino, cada gramo de caviar estaba siendo cargado a una cuenta de crédito que ya estaba en números rojos, una cuenta que pronto explotaría en sus caras. Pero lo más doloroso no era el derroche, era ver a Alma. Mi hija estaba parada junto a la mesa de los regalos, recibiendo los abrigos de las invitadas, como si fuera la encargada del guardarropa. «Gracias, tía», decía con la cabeza baja. «Sí, tía, yo lo cuido». Una mujer robusta, amiga de Bernarda, le arrojó su estola de piel, sin siquiera mirarla, como quien tira ropa sucia al cesto. «¿Dónde está el baño, niña?», le preguntó con brusquedad. Alma, mi Alma, que se graduó con honores en la Facultad de Arquitectura, que diseñó planos complejos y estructuras desafiantes, ahora señalaba el camino al inodoro con una sumisión que me helaba la sangre. Ricardo la observaba desde lejos con una copa de whisky en la mano, riendo de algún chiste obsceno con sus amigos, vigilando que su esposa no se saliera del guión de sirvienta glorificada que él había escrito para ella. Si alguna vez te has sentido invisible dentro de tu propia familia, quédate conmigo y aprovecha para suscribirte. Tal vez esta historia también sea un poco tuya. ¿Desde dónde me estás escuchando ahora? ¿Tú también sientes que tu voz
es silenciada en casa, que por más que grites por dentro, nadie te escucha afuera. Porque eso es lo que veo en los ojos de mi hija, un grito ahogado que lleva 5 años, atrapado en su garganta. La fiesta comenzó a llenarse. El aire se saturó de perfumes costosos que intentaban ocultar el olor a podredumbre moral. Don Fausto, con su voz de barítono impostada, se paseaba entre los grupos presumiendo. Sí, 40 años de matrimonio, una vida de sacrificio y éxito, decía, mientras le guiñaba el ojo descaradamente a una joven asistente que podría ser su nieta. El secreto es tener una mujer que sepa cuál es su lugar. ¿Verdad, caballeros? Las risas masculinas resonaron grasientas y cómplices. Doña Bernarda, por su parte, jugaba a ser la gran dama. Se sentó en la mesa principal, abanicándose con un abanico de nácar, criticando todo lo que se movía. «¿Viste el vestido de esa? Parece cortina de baño», susurraba a su vecina con esa maldad gratuita que solo tienen las personas vacías. Y entonces llegó el huracán. La puerta principal se abrió de golpe y entró Lorena, la hermana menor de Ricardo. Si la familia fuera un cuerpo enfermo, Lorena sería la fiebre. Vestida con un traje de lentejuelas rojo fuego que apenas le cubría el cuerpo, entró sosteniendo su teléfono en alto, hablando a la pantalla con esa voz chillona y falsa que usan los influencers. «Hola, mis amores, miren dónde estamos. En la gala del año celebrando el amor verdadero de mis papis, en el hotel más top de México». Lorena giraba capturando cada ángulo, asegurándose de ser el centro de atención. Se acercó a Alma, que sostenía una bandeja de copas vacías que un mesero despistado le había dejado. Lorena ni siquiera la saludó, simplemente enfocó la cámara hacia ella. «Y aquí está mi cuñadita, siempre tan servicial. Saluda a los seguidores. Alma, no seas aburrida». «Ay, qué cara. Parece que alguien necesita un filtro de alegría, ¿verdad, chicos?». Alma intentó apartarse avergonzada, pero Lorena la siguió con el teléfono, acosándola digitalmente. «Miren ese vestido beige tan vintage. O sea, tan de la época de la Revolución. Pobrecita. Pero bueno, alguien tiene que trabajar mientras los demás brillamos, ¿no?». Los comentarios en la pantalla de su teléfono debían estar llenos de burlas porque Lorena soltó una carcajada cruel. En ese momento, desde mi escondite, sentí cómo mis uñas se clavaban en la madera de la celosía. Quería salir. Quería arrancarle ese teléfono y decirle a sus seguidores que la única razón por la que Lorena tenía ese vestido y ese teléfono era porque su hermano le robaba dinero a la mujer que ella estaba humillando. Pero me contuve. Aún no. El golpe tenía que ser certero. Decidí salir de mi escondite, no para enfrentarlos todavía, sino para buscar un vaso de agua. El calor y la ira me estaban secando la boca. Salí discretamente y me dirigí a una mesa auxiliar en un rincón oscuro, lejos del brillo de la pista de baile. Roberto, el camarero leal, me vio. Inmediatamente se desvió de su ruta y se acercó a mí con una copa de cristal fino, llena de jugo de naranja recién exprimido, frío y dulce. «Para usted, señora», susurró, protegiendo la copa con su cuerpo para que nadie viera que servía a la nana en cristalería fina. «Es naranja de Veracruz, la que a usted le gusta». Le sonreí agradecida por ese pequeño gesto de humanidad en medio de tanta barbarie. Pero antes de que mis dedos pudieran tocar el tallo de la copa, una mano con garras de manicura francesa interceptó el movimiento. Doña Bernarda apareció de la nada como un espectro vengativo. Me arrebató la copa de la mano con brusquedad, derramando unas gotas sobre mi rebozo. «¿Pero qué es esto?», siseó mirando a Roberto con ojos de furia. «¿Desde cuándo servimos en cristal de Bohemia a la servidumbre? ¿Estás loco, muchacho? Si rompe esta copa, tendrás que trabajar 3 meses gratis para pagarla». Roberto bajó la cabeza pálido. «Disculpe, señora, yo solo pensé». «Tú no pienses, tú sirve», le cortó Bernarda. Luego se volvió hacia mí con la copa en la mano. Me miró con ese desprecio que ya me era familiar, pero que cada vez dolía de una forma nueva. «¿Y usted, refugio? ¿Tiene sed? Vaya al baño y beba del grifo. El agua de la ciudad es potable. O al menos, eso dicen. No desperdicie los recursos de este evento». Y entonces hizo algo que me heló la sangre. Se llevó la copa a los labios, mis labios secos observando, y bebió un sorbo largo mirándome a los ojos desafiante. Pero apenas el líquido tocó su lengua, hizo una mueca de asco exagerada y escupió el jugo de vuelta en la copa. «Puaj, ¿qué es esta porquería? Sabe a tierra, sabe a barato». Me empujó la copa sucia contra el pecho, manchando mi ropa.
Tenga, tómeselo. Al fin y al cabo es un sabor que le debe recordar a su pueblo. Llévese esto de mi vista. Se dio la vuelta chasqueando los dedos para pedir champán, dejándome allí con la copa manchada de su saliva y mi dignidad goteando sobre el suelo de mármol. «Sabe a tierra», dijo. «Ignorante». Era el jugo más puro y dulce cultivado en las huertas orgánicas que yo misma financié para apoyar a los agricultores locales. Pero su paladar podrido por el veneno de su alma ya no podía reconocer la dulzura real. Solo le gustaba lo artificial, lo que brillaba, pero no nutría. Dejé la copa en la mesa con mano temblorosa. Roberto me miró con lágrimas en los ojos queriendo disculparse, pero le hice un gesto para que se fuera. No era su culpa, me limpié la mancha del rebozo. Ese rebozo era lo único que me quedaba de mi madre, tejido a mano, testigo de mis llantos y mis alegrías. Ahora estaba manchado por la soberbia de esa mujer. Fue en ese preciso instante, mientras frotaba la tela húmeda, que algo dentro de mí terminó de romperse para siempre. La paciencia, esa virtud que nos enseñan a las mujeres pobres como si fuera un mandato divino, se evaporó. Ya no había espacio para la resignación. Me retiré hacia el fondo del salón buscando un lugar donde pudiera recomponerme antes de ejecutar mi plan. Me metí en un pequeño pasillo que conducía a la salida de emergencia y a los baños privados de la suite nupcial, un área que se suponía estaba cerrada. Necesitaba silencio, pero el silencio no me fue concedido. Voces. Voces susurrantes y urgentes venían del otro lado de una puerta entreabierta. Me detuve. Reconocí la voz ronca de don Fausto y el tono nervioso y servil de Ricardo. «Papá, te lo juro, ya casi la tengo convencida», decía Ricardo, su voz temblando ligeramente. «Más te vale, inútil», gruñó don Fausto. «El banco no va a esperar más, necesitamos esa firma para el lunes. Si no hipotecamos esa maldita casa de campo de la vieja, nos quitan todo. ¿Entiendes todo?» Me pegué a la pared conteniendo la respiración. Mi corazón latía tan fuerte que temí que lo escucharan. La casa de campo. Mi pequeña casa en las afueras, el único lugar que ellos creían que yo poseía mi refugio. ¿Querían hipotecarla? Lo sé, respondió Ricardo. Alma es blanda. Le dije que era un préstamo temporal para expandir mi negocio, que tú nos avalarías. La estúpida se lo creyó. Pero el problema es la vieja. Si se entera, podría meter ideas en la cabeza de Alma. «Pues encárgate de la vieja», sentenció Fausto, con una frialdad que me erizó la piel. «Dale un susto, empújala por las escaleras, métela en un asilo de mala muerte, no me importa. Pero esa firma tiene que estar en el documento mañana. Y sobre la otra cosa, ya se lo dijiste a Alma». Hubo un silencio denso y ominoso. «No, todavía no», susurró Ricardo. «Espero a que firme la hipoteca primero. Una vez que tengamos el dinero y la casa esté a mi nombre, entonces le presentaré los papeles del divorcio. Y cuando se entere de que Marcela está embarazada de mi hijo varón, bueno, no tendrá dónde caerse muerta». El mundo se detuvo. El suelo bajo mis pies pareció desaparecer. Me llevé la mano a la boca para ahogar un grito de horror puro. No era solo dinero, no era solo humillación, era traición en su estado más vil. Iban a dejar a mi hija en la calle, robarle la casa de su madre y reemplazarla por una amante embarazada. Ricardo, el hombre al que acogí como un hijo, era un monstruo. Mis piernas flaquearon, pero una fuerza desconocida, una ira antigua y volcánica me sostuvo. Me enderecé. Me miré las manos. Ya no temblaban. Se habían cerrado en puños de hierro. «Quieren guerra», pensé, mientras mis ojos se secaban de golpe, dejando solo una claridad cristalina y terrible. «Muy bien, señores de la Cruz. Ustedes pusieron la mesa, eligieron el menú y sirvieron el veneno, pero se les olvidó preguntar quién es el dueño del restaurante». Di media vuelta alejándome de la puerta. Ya no iba a esconderme. Tenía que hacer una llamada. Una sola llamada que convertiría su fiesta de aniversario en su funeral financiero. Me alejé del pasillo de servicio con el corazón latiendo no en el pecho sino en la garganta. Cada latido era un golpe seco doloroso que resonaba con las palabras que acababa de escuchar: divorcio, amante, calle. Mis manos, esas manos que habían cargado bultos de cemento y limpiado inodoros para construir un futuro, ahora temblaban de una furia fría. Me detuve frente a una columna de mármol travertino en el vestíbulo lateral. Apoyé la palma de mi mano sobre la piedra fría y pulida. Cerré los ojos. Nadie en esta fiesta sabía que esta columna tenía una historia.
Nadie sabía que hace 40 años, justo aquí donde ahora cuelga un cuadro abstracto de $500,000, yo caí desmayada por el hambre. Fue en 1984. Yo tenía 25 años y Alma apenas 3. Mi esposo había muerto en un accidente de obra hacía 6 meses, dejándome con nada más que deudas y una niña que lloraba de hambre por las noches. Yo trabajaba en este mismo edificio que entonces era una pensión vieja y descuidada antes de que yo la comprara y transformara. Limpiaba 20 habitaciones al día por un salario miserable. Recuerdo el olor a cloro barato que se me pegaba en la piel y que no salía ni con limón. Ese día, mi patrona de entonces, una mujer amargada que me recordaba a doña Bernarda, me gritó porque encontré una moneda tirada y pensé en guardármela para comprarle leche a mi hija. Ladrona me llamó. Me obligó a devolver la moneda y me descontó el día. Esa tarde mareada vendí medio litro de mi propia sangre en una clínica clandestina para poder llevar pan a casa. Esa es la argamasa con la que se pegaron los ladrillos de este imperio, mi sangre, mi hambre y mi humillación. Y ahora esos parásitos, esos vampiros con trajes de seda, querían chupar lo poco que creían que me quedaba. Abrí los ojos. El recuerdo del pasado me dio la fuerza que necesitaba para enfrentar el presente. Me alisé el cabello, me ajusté el rebozo gris sobre los hombros y caminé de regreso hacia la boca del lobo, el salón Moctezuma. Al entrar, la atmósfera me golpeó como una bofetada física. El aire estaba viciado por la mezcla de perfumes caros, alcohol y esa risa artificial de la gente que se cree superior. La música de un cuarteto de cuerdas intentaba dar elegancia al ambiente, pero para mis oídos sonaba como la banda sonora de una tragedia. Busqué a Alma con la mirada. Estaba sentada en la orilla de la mesa principal, rígida, con la mirada perdida en su plato vacío. Ricardo estaba a su lado con una mano posesiva sobre su nuca, apretando suavemente cada vez que ella intentaba enderezarse. Parecía un domador controlando a una bestia que teme que se rebele, pero Alma no era una bestia. Era un pájaro con las alas cortadas. Decidí acercarme a una esquina, lejos de los reflectores, intentando pasar desapercibida mientras mi mente trazaba el plan de contraataque. Pero en el mundo de los depredadores, la debilidad es un imán, y Lorena, mi querida consuegra menor, tenía el olfato de una hiena. La vi venir antes de que ella me viera a mí. Iba caminando hacia atrás, sosteniendo su teléfono en alto con un palo de selfie, transmitiendo en vivo para sus miles de seguidores fantasmas. Y aquí estamos, gente bonita, en la zona VIP. Miren qué glamour, miren qué estilo. Envídienme. Su voz chillona taladraba el ambiente. De repente giró y la cámara apuntó directamente hacia mí. Su sonrisa se ensanchó, pero no era una sonrisa, era una mueca depredadora. Había encontrado a su víctima perfecta para generar contenido. «Oigan, oigan, miren lo que me encontré aquí», gritó Lorena acercándose peligrosamente a mi cara con el teléfono. Parece que la temática de la fiesta es contraste social. Aquí tenemos a la, ¿cómo decirlo?, a la representación del México antiguo. Se rió y pude ver en la pantalla de su celular cómo los corazones y las caritas de risa subían como espuma. «Señora Refugio, salude a mis fans. Dicen que su rebozo está muy chic, muy de Museo de Antropología. ¿Es de esta temporada? ¿O de la temporada de la Revolución?». Sentí el calor subir por mi cuello. Ese rebozo no era un trapo. Era el rebozo que mi esposo me regaló con su primer sueldo de albañil una semana antes de morir. Era lo único que tenía de él. Lorena estaba burlándose de mi luto, de mi amor, de mi historia. «Por favor, señorita Lorena», dije con voz baja tratando de mantener la compostura. «No me grabe. No me gusta». «Ay, qué delicada», exclamó ella, acercando aún más el lente a mi rostro, invadiendo mi espacio vital. ¿Escucharon eso? La señora no quiere fama. Pero si ya es famosa en mi canal como La Suegra Rural. Vamos, cuéntenos qué se siente estar en un lugar con aire acondicionado. ¿No le da frío en los huesos? Alma desde la mesa vio lo que estaba pasando. Vi cómo intentaba levantarse, cómo su instinto de hija la impulsaba a defenderme. «Lorena, basta», dijo Alma, su voz temblorosa pero audible. «Deja a mi madre en paz». Pero Ricardo fue más rápido. La jaló del brazo hacia abajo, obligándola a sentarse de nuevo. «Siéntate», le siseó con una sonrisa congelada para los invitados que miraban. «No hagas un escándalo. Lorena solo está jugando. Tu madre necesita aprender a aguantar bromas si quiere estar entre nosotros». Alma me miró con ojos llenos de lágrimas e impotencia.
Esa mirada fue peor que cualquier insulto. Mi hija sometida, silenciada, anulada, Lorena envalentonada por la inacción de su hermano y la aprobación tácita de sus padres. Doña Bernarda se reía detrás de su abanico. Decidió que el espectáculo debía continuar. Bueno, ya que la señora no habla, vamos a ver qué está comiendo. ¿Qué es eso en su mano? Una servilleta con galletas robadas. Intentó agarrar mi mano. Yo retrocedí un paso por instinto. Y entonces sucedió. Ups, dijo Lorena. No fue un accidente. Lo vi en sus ojos un segundo antes. Con un movimiento calculado de su muñeca, inclinó su copa de vino tinto, un Cabernet, que yo sabía costaba 3,000 pesos la botella, y dejó que el líquido oscuro cayera directamente sobre mi rebozo gris. El vino se esparció como una herida abierta sobre la tela, manchando el bordado, empapando el recuerdo de mi esposo. El líquido frío tocó mi piel, pero lo sentí hirviendo. ¡Ay, no! ¡Qué torpe soy!, gritó Lorena, con una falsedad tan grande que daba náuseas. Perdón, doña Cuca. Pero bueno, viéndolo bien, creo que le hice un favor. Ese color gris rata estaba muy deprimente. Ahora tiene un toque de color Borgoña. Muy elegante. Se rió a carcajadas. Y lo peor fue que no rió sola. Algunos invitados de las mesas cercanas, contagiados por la crueldad o por el miedo a no pertenecer al grupo dominante, soltaron risitas nerviosas. Doña Bernarda ni siquiera disimuló. Aplaudió suavemente como si fuera una travesura adorable de una niña. Me quedé inmóvil mirando la mancha roja que crecía en mi pecho. El olor a vino se mezclaba con el olor a mi propia vergüenza. Mis manos agarraron los bordes del rebozo. Quería arrancarle el teléfono y estrellarlo contra el suelo. Quería gritarles que este hotel era mío, que podía echarlos a todos a la calle con un chasquido de dedos. La furia rugía en mis oídos como un tren descarrilado. Pero entonces miré a Ricardo. Estaba sonriendo. Estaba disfrutando. Estaba esperando que yo explotara. Quería que yo hiciera una escena de vieja loca para tener la excusa perfecta y echarme para justificar ante Alma que su madre era una salvaje impresentable. Si yo gritaba, ahora perdía. Si yo lloraba, ahora ellos ganaban. Respiré. 1, 2, 3 veces. Me tragué el grito. Me tragué el fuego. Convertí la humillación en combustible. Levanté la vista lentamente. Mis ojos secos y oscuros se clavaron en los de Lorena. Ella dejó de reír poco a poco. Algo en mi mirada la incomodó. No había miedo. No había súplica. Había un vacío aterrador, la calma que precede al huracán. No se preocupe, señorita Lorena, dije con una voz tan suave y controlada que sonó más fuerte que sus gritos. El vino sale. Las manchas se quitan. Pero la mala educación, eso se lleva en la sangre hasta la tumba. Y eso ni con todo el dinero de su padre se puede lavar. El silencio que siguió duró apenas unos segundos, pero fue pesado. La sonrisa de Lorena vaciló. Bajó el teléfono. ¿Qué dijo?, preguntó ofendida, buscando apoyo visual en su madre. Dije que tenga cuidado, continué dando un paso hacia ella. Porque a veces cuando uno escupe hacia arriba, se olvida de que la gravedad existe. Y todo lo que sube, cae con mucha más fuerza. Me di la vuelta con una dignidad que no sabían que poseía. No corrí al baño a llorar. Me quedé allí de pie en una esquina como un centinela silencioso. Me quité el rebozo con cuidado, lo doblé con la mancha hacia adentro y lo sostuve contra mi pecho como un escudo. Ricardo frunció el ceño molesto porque no le di el espectáculo que quería. Se volvió hacia sus padres y alzó la voz. Bueno, un pequeño accidente. Que siga la música. Meseros, sirvan el plato fuerte. El plato fuerte. ¡Qué ironía! Ellos esperaban langosta o filete miñón. No sabían que el verdadero plato fuerte de la noche ya se estaba cocinando en la cocina bajo mis órdenes estrictas enviadas por mensaje de texto hace 10 minutos. Mientras los meseros comenzaban a salir, con las bandejas cubiertas por cloches de plata, vi entrar al salón a alguien que no estaba invitado a la fiesta, pero que era vital para mi venganza. Era un hombre alto vestido con un traje gris impecable y un maletín de cuero negro. Se quedó de pie junto a la entrada revisando su reloj. Era el licenciado Montiel, mi abogado personal, y el terror de los empresarios corruptos de la ciudad. Nuestras miradas se cruzaron a través del salón lleno de gente. Él asintió levemente. Todo estaba listo. Los documentos de la compra de deuda estaban en ese maletín. Las pruebas del desfalco de Ricardo estaban en su tablet. Sentí una extraña paz. La paz del verdugo antes de bajar el hacha. Miré a Alma una última vez.
Aguanta un poco más, hija, pensé. Solo unos minutos más. Mamá va a limpiar la casa. Y esta vez, no voy a usar cloro. Voy a usar la verdad. El jefe de meseros se acercó a la mesa principal. Doña Bernarda se acomodó la servilleta lista para criticar la comida. Ricardo se aflojó la corbata confiado. Don Fausto rellenó su copa. Estaban tan seguros, tan llenos de sí mismos. No sabían que estaban cenando en la palma de mi mano. Y yo estaba a punto de cerrar el puño. El sonido de una campanilla de plata anunció el inicio del banquete. Era un sonido cristalino elegante diseñado para despertar el apetito de los paladares más exigentes, pero esa noche para mí sonó como la campana que marca el inicio del último asalto en una pelea de boxeo. Los meseros perfectamente sincronizados, como un batallón de soldados en uniformes blancos y dorados, entraron al salón Moctezuma. Cada uno llevaba en alto una charola cubierta con una cloche, esas tapas abovedadas de plata que ocultan el misterio de la cena. El aire se llenó de expectativa. Los invitados, esa colección de políticos corruptos y esposas trofeo, se enderezaron en sus sillas, preparando sus servilletas de lino, esperando ser deslumbrados por filetes, importados de Japón, o trufas blancas traídas de Italia, tal como doña Bernarda había presumido a los cuatro vientos durante semanas. Yo permanecía en mi esquina invisible en la penumbra sosteniendo mi rebozo manchado de vino contra el pecho. Nadie me ofreció una silla, nadie me ofreció un vaso de agua. Para ellos yo era parte del decorado, un error estético que toleraban solo para no armar un escándalo mayor. Pero yo no necesitaba su comida. Yo me alimentaba de la certeza de lo que estaba a punto de suceder. Miré hacia la entrada lateral y vi al licenciado Montiel. Él no entró al comedor. Se quedó en el umbral, cruzó los brazos y me hizo una señal casi imperceptible con la cabeza. En ese momento mi teléfono vibró en el bolsillo de mi falda. Un solo mensaje. Un archivo adjunto titulado Auditoría Final, Familia de la Cruz. Mientras los meseros se colocaban detrás de cada comensal, saqué el teléfono con disimulo. La luz de la pantalla iluminó mi rostro arrugado. Abrí el archivo. Lo que vi me hizo olvidar por un segundo el dolor de la humillación. No eran solo números rojos. Era un crimen. Ricardo no solo había hipotecado la casa de Alma, había falsificado su firma para abrir 3 empresas fantasma. Estaba lavando dinero. Usaba el nombre de mi hija, su reputación impecable de arquitecta, como escudo para sus negocios sucios con proveedores de materiales inexistentes. Si la policía investigaba, la primera en caer, la que iría a la cárcel, sería Alma. Ricardo se había asegurado de que ella fuera la representante legal de todo el desastre, mientras él permanecía limpio. Sentí un frío glacial en el estómago. No solo quería robarle, quería destruirla, quería sacrificarla para salvarse él. «Bon appétit», exclamó Ricardo desde la cabecera de la mesa levantando su copa con una sonrisa de tiburón. «Para celebrar estos 40 años de amor de mis padres, he ordenado al chef preparar una experiencia culinaria única, digna de reyes». A una señal suya, los 50 meseros levantaron las tapas de plata al unísono. Un vapor caliente se elevó en el aire acondicionado del salón, pero el olor que invadió el espacio no fue el de la mantequilla francesa ni el del caviar ruso. Fue un olor terroso, profundo, picante y ahumado, el olor inconfundible del epazote, del chile, pasilla, del maíz tostado. El olor de mi tierra, el olor de la verdad. El silencio que cayó sobre la mesa principal fue absoluto. Doña Bernarda miró su plato con los ojos desorbitados, como si le hubieran servido una rata muerta. Frente a ella, en un plato de cerámica artesanal oscura, humeaba un tazón de sopa de guías con chocho y chepiche, un platillo tradicional de la mixteca oaxaqueña, humilde en apariencia pero complejo en alma. No había foie gras, no había langosta, había quelites, calabacitas y elotes. La comida que ella llamaba comida de indios. ¿Qué es esto?, tartamudeó Bernarda, su voz temblando de indignación. Pinchó una hoja de hierba santa con su tenedor de plata como si fuera venenosa. «Ricardo, es una broma. ¿Dónde está la crema de langosta que elegí en la degustación? ¿Por qué me sirven hierbas? Parece que arrancaron el pasto del jardín y lo pusieron a hervir». Ricardo estaba pálido. Se levantó de golpe tirando su servilleta. Sus ojos buscaron frenéticamente al capitán de meseros. «Capitán, venga aquí», inmediatamente gritó, perdiendo toda compostura. «¿Qué demonios significa esto? Yo aprobé el menú francés. Esto es un sabotaje».
El capitán de meseros, un hombre mayor llamado don Anselmo, que llevaba 30 años trabajando para mí, se acercó con una calma imperturbable. No se inclinó ante Ricardo. Se mantuvo erguido con las manos a la espalda. «Señor de la Cruz», dijo Anselmo con voz firme. «Hace 15 minutos recibimos una orden directa de la Gerencia General del Grupo Imperio Azteca. Se nos informó que el presupuesto asignado a esta cuenta ha sido reajustado debido a fondos insuficientes. El menú original fue cancelado por falta de pago a los proveedores». «Falta de pago», rugió don Fausto golpeando la mesa con el puño haciendo tintinear la vajilla. Su cara de bulldog se puso roja como un tomate. «Insolente. Soy Fausto de la Cruz. Tengo crédito abierto en toda la ciudad. ¿Cómo te atreves a insinuar que no puedo pagar unos camarones?» «No es una insinuación, señor», respondió Anselmo, y por primera vez sus ojos se desviaron 1 milímetro hacia donde yo estaba parada en la sombra. «Es un hecho contable. El sistema rechazó todas sus tarjetas hace 10 minutos. La orden de la gerencia fue clara: servir el menú de cortesía de la casa para no dejar a los invitados sin cenar. Es un menú basado en ingredientes locales, muy nutritivos». La vergüenza cayó sobre la familia como una losa de concreto. Los invitados en las mesas cercanas comenzaron a murmurar. «Oye, ¿escuchaste? No tienen dinero. Rechazaron las tarjetas». Las risitas burlonas, esas mismas que minutos antes eran para mí, ahora cambiaban de dueño. Lorena, que seguía transmitiendo en vivo, bajó el teléfono rápidamente, dándose cuenta de que estaba transmitiendo la ruina de su familia en tiempo real. Ricardo se volvió hacia Alma. Necesitaba un chivo expiatorio y la tenía a su lado. La agarró del brazo con violencia, clavándole los dedos. «Tú», le gritó escupiéndole las palabras en la cara. «Tú hiciste esto, ¿verdad? Tú hablaste con el gerente. Seguro querías meter a tu madre y sus gustos nacos en mi fiesta. Eres una inútil. Ni siquiera puedes organizar una cena sin avergonzarme». Alma se encogió aterrorizada. «No, Ricardo, te lo juro, yo no sé nada». «Cállate», la interrumpió él sacudiéndola. «Siempre arruinas todo. Eres igual de poca cosa que la vieja esa que te parió». Ahí estaba, el detonante. La gota que derramó el vaso. Verlo maltratarla, físicamente, ver el miedo en los ojos de mi hija, hizo que el archivo en mi teléfono dejara de ser solo evidencia legal para convertirse en una sentencia de muerte. Pero aún faltaba la última pieza del rompecabezas. La pieza que cerraría el ataúd. En medio del griterío, el teléfono de Ricardo, que estaba sobre la mesa, junto a su plato de sopa despreciada, se iluminó. Él estaba demasiado ocupado, gritándole a Alma para notarlo, pero yo estaba observando. Desde mi posición, y gracias a la pantalla retina de gran tamaño de su último modelo de celular, lo vi claramente. No era un mensaje de texto. Era una notificación de la aplicación de seguridad de su casa, o eso parecía. Pero la foto que apareció en la pantalla de bloqueo no era de una alarma, era una selfie. Una mujer joven de cabello teñido de rubio platino y labios inyectados de colágeno mandaba un beso a la cámara. Estaba sentada en el vestíbulo de este mismo hotel. El texto debajo decía: «Bebé, ya llegué. Estoy en el bar del lobby. Dile a la estúpida de tu mujer que te sientes mal y baja. Traje los papeles del bebé para que los veas. Te extraño. Marcela». La amante. La madre del supuesto heredero varón. No estaba escondida en un departamento secreto. Estaba aquí, en mi hotel, bebiendo mis cócteles, esperando a que mi yerno bajara a celebrar la traición, mientras mi hija era humillada arriba. Y lo peor de todo, Ricardo la había traído al mismo edificio en la misma noche, confiado en que Alma era demasiado tonta para darse cuenta y yo demasiado vieja para importar. La audacia, el descaro absoluto. Ricardo finalmente soltó a Alma y miró su teléfono. Al ver el mensaje, su expresión cambió instantáneamente. La furia se transformó en una ansiedad lujuriosa. Se arregló el saco, guardó el teléfono rápidamente en el bolsillo y se aclaró la garganta componiendo una nueva máscara. «Bueno, esto es un error administrativo que arreglaré mañana», dijo dirigiéndose a los invitados con una falsa calma, ignorando el plato de sopa frente a él. «Papá, mamá, por favor, coman un poco. Yo tengo que bajar a la recepción un momento para aclarar este malentendido con el gerente inepto. Regreso en 5 minutos». Se inclinó hacia Alma y le susurró al oído con un tono venenoso que pude leer en sus labios: «Arregla tu cara.
Si cuando regrese sigues llorando, te juro que te vas a arrepentir. Ricardo se dio la vuelta y caminó hacia la salida pasando junto a mí, sin siquiera mirarme, como si yo fuera un mueble viejo. Iba al encuentro de su amante. Iba a planear el futuro, con el dinero robado a mi hija. Lo vi alejarse. Y por primera vez en toda la noche sonreí. No una sonrisa de alegría, sino la sonrisa fría y afilada de quien tiene la llave de la celda. Me acerqué lentamente a la mesa donde Alma lloraba en silencio, y Bernarda seguía quejándose de los quelites. «Hija», dije, mi voz sonando extrañamente tranquila en medio del caos. Alma levantó la cabeza sorprendida de que me atreviera a hablar. «Mamá, no. Vete, por favor, Ricardo se va a enojar», sollozó. «Que se enoje», respondí colocando una mano sobre su hombro. Sentí cómo temblaba. «Límpiate las lágrimas, Alma. Y tú también, doña Bernarda, deje de quejarse de la sopa». Bernarda se quedó boquiabierta con la cuchara en el aire. «¿Cómo te atreves a hablarme así, igualada?» «Me atrevo», dije sacando mi teléfono y poniéndolo sobre la mesa con el archivo de la auditoría abierto frente a los ojos de Alma. «Porque la cena apenas comienza. Y créanme, el postre va a ser inolvidable». Me giré hacia el licenciado Montiel, que seguía en la puerta, y levanté la mano. No para pedir permiso, sino para dar la orden. Era hora de que la nana dejara de cuidar niños y empezara a disciplinar adultos. Ricardo no iba a llegar al bar del lobby. Yo me iba a asegurar de eso. Dejé el teléfono sobre la mesa, brillando como una brasa ardiente frente a los ojos aterrorizados de mi hija, y me di la vuelta. No esperé a ver su reacción. No esperé a que doña Bernarda soltara otro chillido de indignación por mi insolencia. Mis pasos me alejaron del salón Moctezuma, no como una mujer que huye avergonzada, sino como un general que se retira momentáneamente a su tienda para afilar la espada antes del golpe final. Detrás de mí, el murmullo de los invitados crecía, una mezcla de confusión y morbo, pero yo ya no escuchaba el ruido de las hienas. Solo escuchaba el latido de mi propia sangre, un tambor de guerra que resonaba en mis sienes. Caminé por el pasillo alfombrado hacia el baño de damas principal, el que está decorado con mármol rosa de Carrara y grifos bañados en oro. Al entrar, el silencio me envolvió denso y perfumado con esencia de jazmín. Estaba vacío. Gracias a Dios, estaba vacío. Me acerqué al enorme espejo de pared a pared, rodeado de luces cálidas, diseñadas para halagar la vanidad de las mujeres ricas. Pero lo que el espejo me devolvió no fue una imagen halagadora. Vi a una mujer baja, de piel morena curtida por el sol, envuelta en un rebozo gris manchado de vino tinto, con el cabello blanco recogido en un chongo austero. Parecía fuera de lugar, parecía, como ellos decían, una sirvienta que se había colado en el palacio. Me apoyé en el lavabo, mis manos ásperas contrastando con la suavidad de la piedra fría. «Mírate, refugio», me susurré a mí misma, mi voz ronca rebotando en los azulejos. «¿Quién eres? Eres la vieja sumisa que baja la cabeza. Eres la sombra que pide perdón por existir». Toqué la mancha de vino en mi pecho. Todavía estaba húmeda, fría, pegajosa. El mapa del desprecio de Lorena. Cerré los ojos y por un segundo sentí el impulso de llorar. El impulso de tomar ese dinero que me tiró Bernarda y correr a mi casa a esconderme bajo las sábanas. Era la tentación de la víctima. Pero entonces abrí los ojos, y en el fondo de mis pupilas negras vi algo que creía dormido. Vi el hambre de 1984. Vi la rabia de la madre que vendió su sangre. Vi al jaguar. Abrí la llave del agua fría. Me lavé la cara con fuerza, frotando mi piel, como si quisiera arrancar la máscara de bondad estúpida que había llevado puesta durante 5 años por el bien de la paz familiar. El agua helada me despertó. Me sequé con una toalla de algodón egipcio, mis toallas compradas con mi dinero, y al levantar la vista, la anciana triste había desaparecido. La mujer que me miraba ahora tenía la mandíbula tensa y los ojos afilados como cuchillos de obsidiana. Me acomodé el rebozo, pero esta vez no para cubrirme, sino como una capa. La mancha de vino ya no era una vergüenza, era una condecoración de guerra. Era la prueba de que ellos habían disparado primero. A veces escuchar hasta el final es el primer paso para no callar más. Si estás del lado de la verdad, deja tu like. Pero dime algo. ¿Alguna vez has enfrentado una situación parecida a la que está viviendo Alma? ¿Cómo reaccionarías en su lugar si descubrieras que tu esposo te ha traicionado de la forma más vil, mientras tu madre lucha por ti en silencio? Saqué mi otro teléfono, el personal, el que solo tienen 3 personas en el mundo.
Marqué un número, un solo tono. Señora presidenta, respondió una voz masculina grave y alerta al otro lado de la línea. Era Rogelio, mi jefe de seguridad corporativa, un exmilitar que me debía la vida de su hija y que me era más leal que mi propia sombra. Rogelio. Dije, mi voz sonando extraña en mis propios oídos, desprovista de cualquier temblor. Activa el protocolo Omega. Ahora. Hubo un silencio de medio segundo al otro lado. El protocolo Omega. La orden de cierre total. La medida extrema que nunca habíamos usado. ¿Está segura, doña Refugio? Eso bloqueará todo el perímetro. Nadie entra, nadie sale sin autorización. La policía será notificada automáticamente. Estoy segura, sentencié mirando mi reflejo. Tengo a una plaga de ratas en el salón principal y necesito fumigar. Quiero que bloqueen las salidas del estacionamiento. Quiero que inhabiliten los elevadores para que se detengan en el lobby. Y Rogelio, quiero que intercepten a una mujer en el bar. Se llama Marcela. Está esperando a Ricardo. Que no se vaya. Que la retengan con cualquier excusa. Quiero que vea el espectáculo en primera fila. Entendido, señora. Considere lo hecho. Colgué. El poder. Sentí el peso real del poder en mi mano. No el poder del dinero que tanto presumía don Fausto, sino el poder del control. Respiré hondo, llenando mis pulmones de aire limpio, y salí del baño. Ya no caminaba arrastrando los pies. Mis guaraches de cuero golpeaban el suelo con firmeza. Iba de regreso al salón, pero no a servir. Iba a cazar. Al salir al pasillo, me topé de frente con una figura que venía corriendo en dirección contraria, casi atropellándome. Era Ricardo. Iba con el teléfono en la oreja, el rostro descompuesto por la urgencia y la lujuria, seguramente intentando llamar a su amante para decirle que ya iba bajando. Al verme se detuvo en seco, pero no por respeto, sino por molestia. Me miró de arriba abajo con una mueca de asco, como si se hubiera encontrado una bolsa de basura en medio del pasillo. «Quítate del medio, estorbo», me gritó empujándome con el hombro para pasar. «¿Qué haces aquí paseando? Vete a la cocina o lárgate de mi fiesta, me tienes harto». El empujón me hizo tambalear, pero no caí. Me aferré a la pared y me enderecé rápidamente. Él siguió caminando dándome la espalda, ignorándome por completo. Su arrogancia era tan ciega que ni siquiera se dio cuenta de que la vieja inútil no le había pedido perdón. «Ricardo», lo llamé. Mi voz no fue un grito, fue un látigo seco. Él se detuvo sorprendido por el tono. Se giró lentamente con los ojos inyectados en sangre por el alcohol y la impaciencia. «¿Qué dijiste? ¿Te atreves a hablarme por mi nombre, igualada?» Di un paso hacia él. Solo uno. Pero fue suficiente para que él frunciera el ceño confundido. «No vayas al lobby», le dije mirándolo directamente a los ojos, sosteniendo su mirada sin parpadear. «Marcela no va a estar feliz de verte. No cuando sepa que vienes con los bolsillos vacíos». El color desapareció de su rostro instantáneamente. El teléfono se le resbaló de la mano y cayó sobre la alfombra con un golpe sordo. Su boca se abrió, pero no salió ningún sonido. El nombre prohibido. El secreto que guardaba bajo 7 llaves había sido pronunciado por la suegra campesina en medio del pasillo. «¿Qué? ¿Qué dijiste?», balbuceó su voz convertida en un hilo de terror. «¿Cómo? ¿Cómo sabes ese nombre? ¿Quién te lo dijo?». Se acercó a mí amenazante, levantando la mano como si fuera a golpearme. «Has estado espiando mi teléfono, vieja bruja. Te voy a matar». No retrocedí. Ni un milímetro. Levanté la barbilla desafiante. «Inténtalo», le susurré con una sonrisa gélida. «Tócame un solo pelo, Ricardo. Por favor, hazlo. Dame la excusa que necesito para que mis guardias te rompan los brazos antes de entregarte a la policía». Ricardo se quedó congelado con la mano en el aire. Miró a su alrededor paranoico. «¿Tus guardias? ¿De qué diablos estás hablando? Estás loca. La demencia senil te afectó el cerebro». Bajó la mano riéndose nerviosamente, tratando de convencerse a sí mismo de que yo deliraba. «Estás loca. Voy a bajar, voy a ver a mis invitados, y cuando regrese voy a hacer que te internen en un manicomio público». Se dio la vuelta y echó a correr hacia los elevadores, huyendo de la verdad, huyendo de mis ojos. Lo vi presionar el botón del ascensor frenéticamente una y otra vez. Pero el ascensor no llegaba. Las luces del panel estaban apagadas. «El protocolo Omega». «La escalera», murmuró él y corrió hacia la puerta de las escaleras de emergencia. La empujó. Estaba cerrada, bloqueada magnéticamente.
El pánico comenzó a apoderarse de él. Lo vi golpear la puerta sudando desesperado. Era una rata atrapada en el laberinto que él mismo había ayudado a construir, sin saber que el arquitecto del laberinto lo estaba observando. Mientras él luchaba con la puerta, el licenciado Montiel apareció por el otro extremo del pasillo caminando con una calma sepulcral. Se detuvo a mi lado, ajustándose las gafas. «Señora», dijo Montiel ignorando los golpes de Ricardo contra la puerta. «El equipo de seguridad tiene rodeada a la señorita Marcela en el bar. Está haciendo un escándalo, dice que es la futura dueña. Y sobre el asunto financiero, el banco acaba de confirmar la transferencia. La deuda de la familia de la Cruz ya no pertenece al Banco Nacional». Montiel hizo una pausa dramática y me entregó una carpeta de cuero negro. «Felicidades, señora Refugio. Usted es oficialmente la dueña de la hipoteca de su consuegro, de los pagarés de la empresa de su yerno y técnicamente hasta de la ropa que traen puesta». Tomé la carpeta. Pesaba como la justicia. «Gracias, licenciado», respondí acariciando el cuero de la carpeta. «Vamos de regreso al salón. Creo que Alma ya terminó de leer el primer capítulo de su nueva vida. Es hora de que yo le lea el final a su marido». Ricardo, al ver que la puerta no abría, se giró hacia nosotros. Nos vio. Vio al abogado más caro de la ciudad parado junto a su suegra pobre. Vio la carpeta, y por primera vez, el miedo real, el miedo animal, cruzó su rostro. «¿Quién eres?», preguntó con la voz quebrada pegado a la puerta cerrada. No le respondí. Simplemente comencé a caminar de regreso al salón Moctezuma con Montiel a mi lado y el sonido de mis pasos marcando la cuenta regresiva de su destrucción. «Ya lo vas a saber, muchacho», pensé. «Ya lo vas a saber». Regresé al salón Moctezuma con el paso firme de quien camina por el patio de su propia casa, pero esta vez el aire se sentía diferente. Ya no era ese aire viciado y pesado que me asfixiaba al llegar. Ahora estaba cargado de electricidad estática, esa tensión invisible que precede a la caída de un rayo. Detrás de mí, caminando como un espectro condenado a la horca, venía Ricardo, mi yerno. El hombre que hace apenas una hora me había obligado a arrodillarme para limpiar su zapato, ahora arrastraba los pies pálido, con la camisa pegada a la espalda, por un sudor frío y pestilente, el sudor del miedo. Él sabía que la puerta de salida estaba cerrada, sabía que su amante estaba retenida, pero su mente pequeña y arrogante todavía se negaba a aceptar que la vieja naca pudiera ser el arquitecto de su desgracia. Se aferraba a la esperanza absurda de que todo fuera una pesadilla o un error burocrático. Al llegar a la mesa principal, el cuadro que encontramos era patético. La orquesta seguía tocando un vals vienés alegre que chocaba violentamente con las caras largas de la familia de la Cruz. Doña Bernarda seguía mirando el tazón de sopa de guías con una mezcla de horror y asco, como si dentro hubiera una cabeza humana en lugar de vegetales nutritivos. Lorena, aburrida, porque su transmisión en vivo se había arruinado con la revelación de las tarjetas rechazadas, estaba limándose una uña con frenesí, refunfuñando por lo bajo. Don Fausto, con la cara roja de ira contenida, intentaba llamar a su banco por quinta vez, gritándole a la pobre operadora que seguramente estaba al otro lado de la línea. Me acerqué a mi lugar, esa silla en la esquina que me habían asignado para no estorbar, pero no me senté. Me quedé de pie detrás de Alma. Mi hija tenía la cabeza gacha, los ojos fijos en la pantalla de mi teléfono que yo había dejado allí. Sus manos temblaban tanto que el aparato vibraba contra la madera de la mesa. Estaba leyendo los números de las cuentas en las Islas Caimán, las transferencias ilegales, las fechas que coincidían con sus viajes de negocios, que en realidad eran escapadas con Marcela. «¿Ya terminaste de leer?», hija, susurré inclinándome cerca de su oído. Mi voz fue suave, pero para ella debió sonar como un trueno. Alma levantó la vista lentamente. Sus ojos, esos ojos color miel que heredó de su padre, estaban inundados de lágrimas, pero ya no eran lágrimas de sumisión. Eran lágrimas de dolor puro, del dolor que se siente cuando te arrancan una venda que llevabas puesta 5 años. Me miró, y en su mirada vi la pregunta silenciosa. «¿Todo esto es verdad, mamá?». Asentí levemente, una sola vez. En ese instante Ricardo se desplomó en su silla frente a nosotras, tratando de recuperar el aliento. «Ricardo», graznó doña Bernarda golpeando la mesa con su abanico cerrado. «¿Dónde te metiste? Tu padre está furioso. Dice que hay un error en el banco, y tú desapareces. Y mira esto. Esta porquería de sopa se está enfriando.
Exige que nos traigan algo decente. Soy alérgica a la pobreza. Ricardo se pasó la mano por el cabello desesperado. Miró a su madre, luego a mí, luego a Alma. Vio el teléfono en la mesa. Sus ojos se abrieron desmesuradamente al reconocer el archivo abierto en la pantalla, la auditoría forense. Alma gritó lanzando su mano a través de la mesa como una cobra intentando arrebatar el teléfono. «¡Dame eso! ¡Deja de husmear en mis cosas de trabajo! ¡Eres una entrometida!». Pero antes de que sus dedos pudieran tocar el aparato, la mano de Alma se movió. No para dárselo, sino para apartarlo. Fue un movimiento rápido e instintivo. «No es trabajo, Ricardo», dijo Alma, su voz ronca y quebrada, pero audible para todos en la mesa. «Es robo. Es mi dinero. Es la casa de mi madre». «Cállate», siseó él mirando a los lados aterrorizado de que los invitados escucharan. «Estás histérica. No sabes leer documentos financieros. Dame el teléfono o te juro que intervine yo», dando un paso al frente y colocando mi mano callosa sobre el hombro de mi hija, anclándola a la tierra, dándole mi fuerza. «Le vas a pegar aquí, delante de la gente decente de tu madre». Doña Bernarda soltó una carcajada incrédula y venenosa. «¿Pegarle? Por favor, Refugio. No seas dramática. Ricardo es un caballero. Si Alma está diciendo estupideces, es porque tú se las metiste en la cabeza. Seguro le diste a beber algún té de hierbas alucinógenas de tu pueblo. Guardias. Capitán, saquen a esta vieja de aquí, está alterando a mi nuera». Nadie se movió. Los meseros siguieron en sus puestos impasibles como estatuas de cera. El capitán don Anselmo ni siquiera parpadeó ante los gritos de Bernarda. «¡No me oyen!», chilló Bernarda poniéndose de pie, su papada temblando de indignación. «Soy Bernarda de la Cruz. Exijo que saquen a esta mujer». «Siéntese, señora», dije con una calma que heló el ambiente. No alcé la voz. No necesité hacerlo. Mi tono tenía el peso de 100 toneladas de concreto. Nadie va a salir. Y nadie va a entrar. La fiesta apenas se está poniendo interesante. En ese momento, las puertas de la cocina se abrieron de par en par, pero no salieron meseros con más comida de cerdos. Salió un hombre vestido con una filipina blanca impecable con el cuello bordado con la bandera de México y un gorro alto de chef ejecutivo. Era el chef Benito, una leyenda culinaria ganador de 3 estrellas Michelin. El hombre que doña Bernarda había presumido que cocinaría para ella, pero que seguro estaba muy ocupado para salir a saludar. Benito caminó con solemnidad hacia nuestra mesa seguido por 2 asistentes que cargaban una bandeja de plata cubierta. Doña Bernarda al verlo cambió su expresión de furia por una de adulación ridícula. Se arregló el collar sonriendo con esa falsedad ensayada. «¡Oh, maestro Benito!», exclamó extendiendo la mano como si esperara que él se la besara. «¡Qué honor!». Sabía que vendría a disculparse personalmente por el error de la sopa. Seguramente nos trae el verdadero plato fuerte, ¿verdad? Langosta wagyu. El chef Benito se detuvo frente a la mesa. Pero no miró a Bernarda, ni siquiera giró la cabeza hacia ella. Sus ojos buscaron a alguien más. Me buscaron a mí. Ignorando la mano extendida de la gran dama, Benito se giró hacia donde yo estaba parada junto a la silla de Alma. Con un movimiento elegante y profundamente respetuoso, hizo una reverencia completa, doblándose por la cintura, un gesto reservado para la realeza o para los grandes maestros. «Buenas noches, patrona», dijo Benito con voz clara y potente. «Lamento la espera. He preparado personalmente su favorito para cerrar la velada, café de olla con canela de Ceilán y piloncillo artesanal, tal como le gusta para calmar los nervios después de lidiar con contratiempos». Los asistentes destaparon la bandeja. No había langosta. Había una humilde taza de barro negro, pero colocada sobre un plato de porcelana de Limoges, con bordes de oro de 24 quilates. El aroma a café, canela y clavo inundó la mesa rico y reconfortante. Bernarda se quedó con la mano extendida en el aire, petrificada. Su boca se abría y cerraba como la de un pez fuera del agua. Lorena dejó de limarse las uñas boquiabierta. Don Fausto dejó caer su teléfono. «Patrona», repitió Bernarda, su voz aguda, rompiéndose en una nota de histeria. «¿A quién le dice? Patrona, esa es la sirvienta. El cliente soy yo. Yo soy la que paga». Benito se enderezó lentamente y miró a Bernarda con una frialdad profesional. «Señora, usted no ha pagado ni el agua que se tomó», respondió el chef.
La única persona en esta mesa que tiene crédito ilimitado en mi cocina y en todo este edificio es doña Refugio. Porque ella no solo paga las cuentas, ella firma mis cheques. El silencio que siguió a esa declaración fue absoluto, sepulcral. Fue el tipo de silencio que ocurre cuando se detiene el corazón de un moribundo. Ricardo cerró los ojos, derrotado, sabiendo que el primer golpe había aterrizado. Don Fausto, sin embargo, no podía procesarlo. Su cerebro, anclado en su machismo y clasismo, buscaba otra explicación. Imposible, rugió poniéndose de pie y derribando su silla. Esto es una broma de mal gusto, Ricardo. Le pagaste a estos actores para humillarnos. ¿Cómo va a ser dueña de nada esta vieja mugrosa que vende tamales? Se volvió hacia mí con el dedo índice apuntando a mi cara, temblando de rabia. Tú, di la verdad, ¿a quién le robaste para sobornar al chef? Seguro eres una ladrona, te voy a denunciar. Miré su dedo, ese dedo gordo y lleno de anillos de oro que apuntaba a mi honestidad. Sonreí, una sonrisa triste y cansada. Siéntese, don Fausto, dije tomando la taza de café que Benito me ofrecía. Di un sorbo. Estaba perfecto. Caliente, dulce, fuerte. No se preocupe por denunciarme. La policía ya viene en camino. Pero no vienen por mí. Dejé la taza sobre la mesa con un clic suave pero definitivo. Vienen porque alguien cometió fraude bancario por 20 millones de pesos, usando el nombre de mi hija. Continué mirando fijamente a Ricardo, que se encogía en su silla. Vienen porque alguien intentó hipotecar una propiedad que no le pertenece con documentos falsificados. Y vienen porque casualmente el banco que tiene esa deuda acaba de venderme su cartera vencida hace media hora. Me volví hacia el licenciado Montiel, que había aparecido silenciosamente a mi lado como un ángel de la muerte con corbata. Licenciado, dije sin apartar la vista de los ojos aterrorizados de don Fausto. ¿Podría explicarle al señor de la Cruz cuál es su situación legal actual en términos que su intelecto pueda comprender? Montiel abrió su carpeta. El sonido del papel al pasar la hoja sonó como el afilado de una guillotina. Con gusto, doña Refugio, dijo Montiel con su voz de barítono. Señor Fausto, señor Ricardo. Según el artículo 386 del Código Penal Federal, y basándonos en las pruebas recabadas por la Auditoría Interna de Grupo Imperio Azteca, propiedad absoluta de la señora Refugio, ustedes tienen dos opciones esta noche. La tensión en el aire era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Los invitados de las mesas cercanas se habían puesto de pie, olvidando sus modales, estirando el cuello para ver el espectáculo. Lorena, dándose cuenta de que el barco se hundía, intentó escabullirse hacia la salida discretamente. ¿A dónde vas, niña?, grité, mi voz resonando como un látigo. Lorena se congeló a medio paso. Siéntate, tú también eres parte de esto. ¿O crees que no sé quién gastó 200,000 pesos en bolsas de diseñador con la tarjeta corporativa de la empresa fantasma de tu hermano? Lorena palideció y se dejó caer en la silla más cercana, lloriqueando. Las opciones, continuó Montiel implacable. Opción: salen de aquí esposados por la Policía Federal, que espera en el lobby, acusados de fraude, abuso de confianza, falsificación de documentos y lavado de dinero. Pena estimada 15 a 20 años sin derecho a fianza. Montiel hizo una pausa. Disfrutaba su trabajo. Opción B, dijo mirando a Ricardo. Ricardo levantó la cabeza con un brillo de esperanza desesperada en los ojos. ¿Cuál? ¿Cuál es la opción B? Haré lo que sea. Yo tomé la palabra. Me acerqué a la mesa, apoyé ambas manos sobre el mantel blanco y me incliné hacia ellos, invadiendo su espacio, dominando su mundo. La opción B, dije, suavemente, depende de una sola persona. Me giré hacia Alma. Mi hija, que había estado llorando en silencio, se secó las lágrimas con el dorso de la mano. Me miró. Y en sus ojos ya no vi a la niña asustada. Vi a la mujer que yo había criado. Depende de ti, hija, le dije. ¿Qué quieres hacer con ellos? El silencio que siguió a mi pregunta fue más pesado que cualquier grito. Depende de ti, hija. ¿Qué quieres hacer con ellos? Mis palabras quedaron flotando sobre la mesa de manteles largos, suspendidas entre el aroma del café de olla y el hedor del miedo que emanaba de la familia de la Cruz. Todos los ojos, los de los meseros, los de los invitados morbosos y sobre todo los ojos inyectados en sangre de Ricardo, se clavaron en Alma. Por un momento el tiempo pareció doblarse.
Vi a mi hija temblar no por fuera sino por dentro, una vibración sutil que recorrió su cuerpo como el viento antes de la tormenta. Ricardo, sintiendo que la soga se apretaba alrededor de su cuello, intentó su última jugada, la jugada del manipulador emocional. Se arrastró literalmente, se arrastró en su silla, estirando la mano a través de la mesa para intentar tocar los dedos de mi hija. Su rostro, antes arrogante, se contorsionó en una máscara de dolor fingido, esa expresión de perro apaleado que tantas veces le había funcionado para ablandar el corazón noble de Alma. «Mi amor», susurró Ricardo con la voz quebrada, ignorando mi presencia, como si yo fuera un fantasma. «Almita, escúchame por favor. No dejes que tu madre te envenene el alma. Sé que cometí errores, sí lo admito. Pero somos esposos. Hicimos un juramento ante Dios. En la riqueza y en la pobreza, recuerdas, no puedes mandarme a la cárcel. No puedes destruir nuestra familia por un desliz financiero. Piensa en nosotros. Piensa en el futuro». «El futuro», repitió Alma. Su voz fue apenas un susurro, pero cortó el aire con la precisión de un bisturí. Retiró su mano lentamente del alcance de Ricardo, como si la piel de él quemara. Se puso de pie. Al hacerlo, su figura pareció crecer. Ya no encorvaba los hombros, ya no bajaba la mirada. Se irguió con la misma dignidad ancestral que mi madre tenía cuando enfrentaba las tormentas en el campo. Alma miró a su esposo desde arriba, y por primera vez en 5 años lo vio tal como era, pequeño, patético y vacío. «¿De qué futuro hablas?» Ricardo, continuó ella subiendo el volumen, dejando que su voz resonara en el salón. «¿Del futuro donde me robas la casa de mi madre para pagar tus deudas de juego? ¿O del futuro donde me divorcias para irte con Marcela y tu heredero varón?» Un grito ahogado recorrió el salón. Los invitados se taparon la boca. La mención pública de la amante fue la confirmación final del escándalo. Ricardo palideció, boqueando como un pez fuera del agua. «Yo, Almita, te juro que eso es mentira. Son chismes, son». Intentó balbucear, pero doña Bernarda, incapaz de mantener la boca cerrada, incluso al borde del abismo, intervino con su veneno habitual. «Ay, por favor, niña», chilló Bernarda abanicándose frenéticamente. «Deja de hacer drama. Los hombres son hombres, tienen necesidades. Si Ricardo buscó consuelo fuera, fue porque tú eres una frígida aburrida que no sabe retener a un marido. Deberías agradecer que no te dejó antes. Ahora firma lo que tengas que firmar, para que nos vayamos, que me está dando migraña con tanta ridiculez». Esa fue la sentencia. Si quedaba alguna duda en el corazón de Alma, las palabras crueles de su suegra la borraron. Mi hija giró la cabeza lentamente hacia Bernarda. Sus ojos brillaban con una furia seca, sin lágrimas. «Cállese», dijo Alma. Fue una orden simple, seca. «¿Cómo?», graznó Bernarda ofendida. «Que se calle», gritó Alma, golpeando la mesa con la palma abierta, haciendo saltar la vajilla de plata. El sonido fue un estallido de liberación. «Cállese la boca, vieja bruja. Llevo 5 años soportando sus insultos. Llevo 5 años escuchando que soy poca cosa, que mi ropa es fea, que mi madre es una vergüenza. Me ha tratado como a su sirvienta personal, obligándome a recoger sus abrigos, a aguantar sus desprecios. ¿Y sabe qué? Se acabó. Hoy, la sirvienta es la que decide si usted duerme en su cama de seda o en una celda de cemento con ratas de verdad». Bernarda se hundió en su silla, aterrorizada por la transformación de la mujer que creía dócil. Don Fausto intentó levantarse para defender a su esposa, con el rostro morado de ira. «Mocosa insolente, nadie le habla así a mi mujer. Te voy a enseñar respeto a golpes». Levantó la mano amenazante, olvidando dónde estaba. Pero antes de que pudiera dar un paso, 2 sombras negras se materializaron a su lado. Eran mis guardias de seguridad, que habían estado invisibles hasta ese momento. Uno de ellos le sujetó el brazo en el aire con una llave firme, pero dolorosa, obligándolo a sentarse de golpe. Don Fausto gritó de dolor y humillación. «Suéltenme, saben quién soy». «Sabemos quién es», respondí yo desde mi esquina tranquila. «Es un hombre en bancarrota que está a punto de perder el último gramo de libertad que le queda». Alma respiró hondo, retomando el control. Se volvió hacia el licenciado Montiel. «Licenciado», dijo con voz firme, «elijo la opción B, pero quiero añadir una cláusula». Montiel asintió, sacando una pluma fuente de oro. «Lo que usted ordene, señora de la Cruz, o mejor dicho, señora Torres».
Ricardo miró a Montiel con desesperación. ¿Cuál es la opción B? Díganmelo ya. La opción B, explicó Montiel con frialdad clínica, es la renuncia total. Usted, Ricardo, firmará ahora mismo el divorcio incausado, cediendo la custodia total de cualquier bien mancomunado. Además, usted y su padre firmarán el traspaso inmediato de todas las acciones de la constructora, que aunque quebrada tiene activos liquidables a nombre de la señora Refugio como pago parcial de la deuda. Y lo más importante, Montiel hizo una pausa mirando a Lorena y a Bernarda. Entregarán todos los bienes personales de valor que traigan consigo en este momento. Joyas, relojes, vehículos. Saldrán de este hotel tal como entraron en la vida de Alma sin nada. ¿Qué? Gritó Lorena, agarrando su bolso de marca como si fuera un salvavidas. Mis joyas, estás loca. Esto es un robo. Mamá, haz algo. ¿Es eso? O la cárcel, sentenció. Alma implacable. Ustedes eligen. Tienen 2 minutos antes de que mi madre dé la orden de dejar entrar a la Policía Federal. El silencio volvió a caer, pero esta vez era un silencio desesperado. La familia de la Cruz se miró entre sí. Y entonces comenzó el espectáculo más triste de la naturaleza humana, el canibalismo de los cobardes. «Es tu culpa», le gritó don Fausto a Ricardo dándole una bofetada sonora en la nuca. «Imbécil, te dije que fueras discreto con la amante. Por tu calentura lo perdimos todo». «Mi culpa», respondió Ricardo sobándose el golpe con los ojos llorosos. «Tú fuiste el que se gastó el dinero de los inversores en apuestas, tú me obligaste a pedir préstamos a mi nombre, tú eres el ladrón viejo inútil». «Cállense», los dos, aulló Bernarda. «Nos van a quitar las joyas». «Ricardo, firma lo que sea, pero no dejes que me lleven a la cárcel. No sobreviviré ni una noche sin mis cremas». Los vi despedazarse. Los lobos de la alta sociedad no eran más que hienas asustadas comiéndose unas a otras ante el primer signo de peligro. Alma los observaba con una mezcla de asco y pena. Ya no había amor en su mirada, ni siquiera odio. Solo había una profunda decepción por haber desperdiciado 5 años de su vida con gente tan pequeña. 1 minuto, anunció Montiel mirando su reloj Rolex. Ricardo, temblando, agarró la pluma. «Está bien. Firmo todo. Pero por favor, déjanos ir. No nos humillen más». Firmó los documentos con mano temblorosa, manchando el papel con gotas de sudor. Don Fausto, derrotado y refunfuñando maldiciones, hizo lo mismo. Cedieron la empresa. Cedieron su dignidad. Cuando terminaron, Alma se acercó a Ricardo. Él la miró esperando quizás un gesto de compasión final. «Alma», susurró. Alma levantó su mano izquierda. Con lentitud deliberada agarró el anillo de diamantes de su dedo anular. Ese anillo que Ricardo le había dado con dinero prestado, ese símbolo de una promesa falsa, tiró de él. Se atoró un poco como si el metal se negara a soltarla, pero ella lo arrancó con fuerza raspándose la piel. Sostuvo el anillo frente a la cara de Ricardo. La piedra brillaba bajo la luz de las arañas de cristal. «Te devuelvo tu fantasía», dijo Alma. Y en lugar de dárselo en la mano, dejó caer el anillo dentro de la taza de café de olla que estaba frente a mí. El anillo se hundió en el líquido oscuro con un pequeño plop desapareciendo en la profundidad del café amargo. «El oro falso no combina con mi nueva vida», sentenció ella. Luego se giró hacia Bernarda y Lorena. «Las joyas. Ahora». Bernarda lloriqueó mientras se quitaba el collar de perlas, los anillos, los aretes. Lorena, sollozando como una niña berrinchuda, se quitó el reloj y dejó su bolso sobre la mesa. Formaron una pequeña montaña de brillo vano sobre el mantel blanco. «Largo», dijo Alma señalando la salida. «Largo de mi vista. Y si vuelvo a verlos cerca de mi madre o de mí, no seré tan benevolente como hoy». Ricardo se levantó tambaleándose. Parecía haber envejecido 10 años en 10 minutos. Miró a Marcela, a su amante, pensando quizás en refugiarse con ella. Pero Montiel, leyendo su mente, sonrió cruelmente. «Ah, un detalle, joven Ricardo. La señorita Marcela, al enterarse en el bar de que sus tarjetas estaban bloqueadas y de que usted ya no tiene activos, se fue hace 5 minutos con un empresario ganadero que conoció en la barra. Parece que el amor verdadero no resistió la auditoría. Ese fue el golpe de gracia». Ricardo soltó un gemido gutural, un sonido de animal herido. Lo había perdido todo. Esposa, amante, dinero, familia. Los guardias de seguridad los escoltaron hacia la salida. La procesión de la vergüenza. Caminaban con la cabeza gacha entre las filas de invitados que ahora los miraban con desprecio, susurrando y señalando. Don Fausto cojeaba.
Bernarda se cubría la cara sin maquillaje. Lorena lloraba por sus seguidores perdidos. Y Ricardo caminaba como un muerto en vida. Cuando las puertas se cerraron tras ellos, el salón quedó en un silencio sepulcral. Alma se quedó de pie mirando la puerta cerrada. Sus hombros bajaron. Exhaló un suspiro largo, tembloroso, soltando la tensión de un lustro. Me acerqué a ella. No dije nada, solo la abracé. La envolví en mis brazos, oliendo su perfume mezclado con el sudor del miedo superado. Ella hundió su cara en mi rebozo manchado de vino, y por fin lloró. Pero no era llanto de tristeza, era el llanto de la lluvia que limpia el cielo después del huracán. Ya pasó, mi niña, le susurré acariciando su cabello. Ya pasó. Los cuervos volaron. Ahora nos toca sembrar de nuevo. Pero la noche no había terminado. Faltaba una última lección. Una lección para todos los presentes que habían sido testigos y cómplices silenciosos de la humillación. Me separé de Alma y miré al salón lleno de gente. Señores, dije, mi voz resonando clara, la fiesta ha terminado. Tienen 5 minutos para desalojar mi hotel. Y llévense sus chismes con ustedes. Aquí solo servimos dignidad. El silencio que inunda un salón de fiestas después de que la música se apaga y las máscaras caen es un silencio pesado, casi fúnebre. Es el sonido de la realidad recuperando su territorio. Los invitados, esa masa amorfa de trajes caros y conciencias baratas, se escabulleron por las puertas laterales como cucarachas cuando se enciende la luz de la cocina. No hubo despedidas, no hubo agradecimientos, solo el murmullo apresurado de los tacones sobre el mármol y el chirrido de llantas en el ballet parking huyendo del escándalo. En menos de 10 minutos, el gran hotel Imperio Azteca se vació de hipocresía. Solo quedamos nosotras, Alma, yo y el equipo de leales que en silencio comenzó a recoger los escombros de la catástrofe. Me acerqué a la mesa principal, donde aún reposaba la montaña de joyas confiscadas sobre el mantel manchado de salsa y vino. Brillaban bajo la luz, pero ya no parecían tesoros. Parecían los dientes extraídos de una bestia muerta. Alma estaba sentada en la silla que antes ocupaba Ricardo, con la mirada perdida en el vacío, sus manos descansando sobre su regazo, extrañamente inmóviles. Pensé que sentía alivio. Pensé que estaba respirando la libertad. Pero cuando le toqué el hombro, su piel estaba fría, helada como la de un cadáver. «Mamá», susurró, y su voz sonó pastosa, arrastrada, como si tuviera la lengua dormida. «Me siento mareada. Todo me da vueltas. Necesito mis vitaminas. Ricardo las tiene. Él siempre me las da a esta hora». La mención de su nombre, dicho no con odio, sino con una dependencia automática, me erizó la piel. «¿Vitaminas?», pregunté frunciendo el ceño. Alma nunca había sido una mujer enfermiza. «¿Qué vitaminas, hija? Estás enferma». Alma parpadeó lentamente, luchando por enfocar la vista en mí. Hizo un esfuerzo sobrehumano para buscar en su bolso de mano, sacando un pequeño frasco de plástico, sin etiqueta, solo con una tapa blanca genérica. «Son para el cansancio», balbuceó, tratando de abrir el frasco con dedos torpes. «Ricardo dice que estoy muy débil, que mis nervios están mal, que si no las tomo, me pongo histérica. Como hoy». Le arrebaté el frasco de la mano antes de que pudiera llevarse una de esas pastillas a la boca. Lo abrí. No olía a medicina herbal ni a complejo B. Olía a química sintética, un olor amargo y metálico, que reconocí al instante gracias a los informes que el investigador privado me había entregado junto con la auditoría financiera, un detalle que había guardado para el final, porque era demasiado monstruoso para creerlo al principio. Saqué una pastilla. Era pequeña, azul pálido, con una ranura en el medio. «Esto no son vitaminas», Alma, dije sintiendo cómo la bilis me subía por la garganta. La ira que sentía hacia Ricardo por el robo de dinero no era nada comparada con la furia negra que me invadió en ese momento. «Sí son», insistió ella, con los ojos llenos de lágrimas de confusión. «El doctor, el amigo de Ricardo, me las recetó. Dijo que tengo desequilibrio emocional, que por eso no puedo embarazarme. El desenlace está cerca, y la verdad duele, pero es necesaria. Quédate conmigo hasta el final para entenderlo todo. Antes de revelar el próximo secreto, suscríbete y deja tu like. Quiero saber tu opinión. ¿Estás de acuerdo con las decisiones que ha tomado Refugio hasta ahora?
¿O crees que Ricardo merece un castigo aún peor que la cárcel? Miré a mi hija drogada, manipulada, convencida de que estaba loca y enferma. Ricardo no solo le había robado su fortuna, le había robado su salud mental. La había estado sedando sistemáticamente para mantenerla dócil, para que no cuestionara sus ausencias, para que firmara papeles sin leer, para que se sintiera una inútil incapaz de valerse por sí misma. Montiel, llamé, mi voz cortante como un vidrio roto. El abogado se acercó de inmediato. Le entregué el frasco. Mande esto al laboratorio forense, ahora mismo, ordené. Quiero un análisis completo. Y quiero que agreguen lesiones dolosas y administración de sustancias ilícitas a la demanda penal contra Ricardo de la Cruz. Que se pudra en la cárcel no solo por ladrón, sino por envenenador. Alma escuchó esto y soltó un grito ahogado. Se llevó las manos a la boca horrorizada. La realidad de su matrimonio la golpeó con la fuerza de un tren. ¿Me estaba drogando?, preguntó con la voz temblando de pánico. Para que no me diera cuenta de Marcela, para que no viera los robos. Me arrodillé frente a ella tomándole las manos frías entre las mías, frotándolas para devolverles el calor. Te estaba apagando, mi amor, le dije mirándola a los ojos con fiereza. Te estaba convirtiendo en una muñeca de trapo para poder jugar a la casita con otra. No estás loca, Alma, no estás enferma. Y escúchame bien. Hice una pausa, porque lo que iba a decir dolería, pero curaría. Tampoco eres estéril. Alma se quedó paralizada. Dejó de respirar por un segundo. La infertilidad había sido su gran cruz, la razón por la que soportaba los desprecios de Bernarda, la razón por la que se sentía menos mujer. ¿Qué dices?, susurró. En el reporte médico que interceptamos del consultorio de ese amigo de Ricardo, expliqué sintiendo cómo se me rompía el corazón. Al tener que decírselo, dice claramente que tú estás perfectamente sana. El que tiene un conteo, bajo el que no puede engendrar naturalmente, es Ricardo. El silencio que siguió fue absoluto. Alma procesó la información lentamente. 5 años de tratamientos hormonales innecesarios. 5 años de llorar en el baño cada vez que le bajaba la regla. 5 años de escuchar a su suegra llamarla árbol seco. Todo era mentira. Ricardo había proyectado su propia falla en ella, destruyendo su autoestima para ocultar su propia impotencia. ¡Maldito!, gritó Alma. No fue un grito de víctima, fue un rugido. Se puso de pie de un salto tirando la silla hacia atrás. La debilidad de las drogas desapareció quemada por la adrenalina pura del odio. Maldito sea. Me hizo creer que yo estaba rota. Me hizo odiar mi propio cuerpo. Agarró una copa de vino que quedaba en la mesa y la estrelló contra el suelo. El cristal estalló en 1000 pedazos esparciéndose como diamantes falsos. Quiero quemarlo todo. Gritó girando sobre sí misma, buscando algo, cualquier cosa que tuviera la esencia de él. Sus ojos se posaron en la enorme lona impresa, con la foto de los dos que decoraba la entrada del salón, una foto de su boda, donde ella miraba a Ricardo con adoración y él miraba a la cámara con soberbia. Alma corrió hacia la lona. Yo no la detuve. Nadie la detuvo. «Tráiganme un encendedor», ordenó Alma a los meseros. Roberto, el joven camarero, sacó un encendedor de su bolsillo y se lo tendió con respeto. Alma lo tomó. Sus manos ya no temblaban. Se acercó a la foto gigante, a la cara sonriente y falsa del hombre que le había robado la juventud. «Alma», intenté decir preocupada por el fuego en un lugar cerrado. «No, mamá», me cortó con la llama bailando en su mano. «Necesito hacerlo. Necesito ver cómo desaparece». Acercó la llama a la esquina inferior de la lona. El material sintético se prendió rápido, derritiéndose, enroscándose sobre sí mismo, desfigurando el rostro de Ricardo, convirtiendo su sonrisa en una mueca negra y humeante. El olor a plástico quemado llenó el aire, un olor tóxico, pero para nosotras olía a limpieza. Vimos arder la imagen. Vimos cómo el fuego consumía la mentira. Alma se quedó allí iluminada por las llamas con el rostro bañado en lágrimas, y Ollín pareciendo una diosa vengadora renacida de las cenizas. Cuando la foto se consumió y solo quedó el marco de metal chamuscado, Alma dejó caer el encendedor. Se volvió hacia mí. Estaba agotada, pálida, pero sus ojos estaban limpios. «Saca todo, mamá», me dijo con voz cansada pero firme. «Saca todo lo que haya en mi casa que pertenezca a esa familia. Muebles, ropa, cuadros. No quiero que quede ni un solo átomo de ellos en mi vida. Quiero que mi casa esté vacía». Asentí.
Considera lo hecho. Mañana mismo mandaré un camión de mudanza, y lo que no sirva lo donaremos o lo quemaremos. En ese momento, el chef Benito salió de la cocina trayendo consigo algo que no era comida. Traía una caja de cartón vieja sellada con cinta adhesiva. Patrona, dijo Benito acercándose con cautela. Perdone la interrupción, pero cuando limpiamos la oficina privada que el señor Ricardo insistió en usar aquí, en el hotel, para sus negocios, encontramos esto escondido en el falso techo. Pensé que debía verlo antes de que llegue la policía. Me entregó la caja. La abrí. Dentro no había dinero. Había cartas. Docenas de cartas. Y fotos. Saqué una al azar. Era una foto vieja de hacía 6 años. Ricardo y Lorena. Pero no parecían hermanos en la foto. Estaban en una fiesta borrachos riéndose, y en la mesa frente a ellos había líneas de polvo blanco. Y las cartas. Eran notificaciones de deudas de juego de hace una década. Mira esto, Alma, dije pasándole la foto. Alma la miró con asco. Siempre fueron así, murmuró. No se corrompieron ahora. Siempre estuvieron podridos. Nosotras solo fuimos su plan de retiro. Tiró la foto dentro de la caja y la cerró de un golpe. Llévensela, ordenó al chef. Que la policía la agregue a la evidencia. Que vean que la familia decente de doña Bernarda no es más que una pandilla de viciosos. El salón estaba casi vacío. La orquesta se había ido. Los meseros terminaban de recoger. La noche de la gala de la dinastía había terminado en ruinas. Pero entre las ruinas yo veía los cimientos de algo nuevo. Me acerqué a mi hija y le pasé el brazo por los hombros. Vámonos a casa, Alma. A mi casa, a la casa pequeña con el jardín de bugambilias. Ahí no hay lujos, pero hay verdad, y te prometo que mañana el café te lo preparo yo. Alma asintió apoyando su cabeza en mi hombro. Gracias, mamá, susurró. Perdóname por haberte escondido. Perdóname por haberte negado. No hay nada que perdonar, respondí besando su frente manchada de ceniza. Las madres no perdonamos porque nunca condenamos. Las madres solo esperamos. Caminamos hacia la salida dejando atrás el salón Moctezuma, dejando atrás el olor a quemado y a perfume rancio. Al cruzar el umbral, vi a Roberto barriendo las últimas sobras de la fiesta. Buenas noches, doña Refugio, dijo él sonriendo. Buenas noches, Roberto, respondí. Y por favor, tira esa escoba cuando termines. No quiero que nada que haya tocado la suciedad de esta noche se quede en mi hotel. Salimos a la noche fresca de la Ciudad de México. El aire estaba limpio. Arriba las estrellas brillaban indiferentes a las tragedias humanas pero hermosas. Ricardo estaba acabado, su familia estaba destruida. Pero nosotras, apenas estábamos empezando. Aunque había una cosa más. Una pequeña cosa que Ricardo había gritado antes de ser arrastrado. «No canten victoria, el fideicomiso». Me detuve un segundo en la escalinata. ¿Qué fideicomiso? Esa palabra se quedó clavada en mi mente como una espina. Mañana tendría que investigar. La guerra había terminado, pero la limpieza de las minas ocultas apenas comenzaba. La mañana siguiente al desastre no amaneció con el sol radiante que prometen las películas románticas. Amaneció gris con ese cielo plomizo y pesado que cubre a la Ciudad de México cuando la contaminación y la tristeza se mezclan. Estábamos en el Ministerio Público, un lugar que huele a café, quemado, tinta barata y desesperación humana. Yo estaba sentada en una banca de metal fría, observando cómo la luz fluorescente parpadeaba sobre el rostro de mi hija. Alma no había dormido. Tenía ojeras profundas marcadas como surcos de arado en tierra seca, pero su espalda estaba recta. Ya no era la mujer encorvada que pedía permiso para existir. La noche anterior, el fuego había quemado su miedo, pero ahora, la fría burocracia de la ley estaba poniendo a prueba su resistencia. El licenciado Montiel salió de la oficina del fiscal con el rostro serio sosteniendo una carpeta gruesa bajo el brazo. Se sentó a nuestro lado y suspiró. Tenían razón, dijo en voz baja, para que los policías que pasaban con sus armas largas no escucharan. El fideicomiso del que gritaba Ricardo existe, y es mucho peor de lo que imaginamos. Sentí como Alma se tensaba a mi lado. Le tomé la mano. «¿Qué hizo ese desgraciado?», pregunté sintiendo que mi sangre volvía a hervir. Montiel abrió la carpeta y señaló una cláusula resaltada en amarillo neón. Ricardo no solo robó dinero. Hace 3 años creó un fideicomiso de inversión de alto riesgo vinculado a la cédula profesional de Alma. Básicamente vendió el futuro de su esposa.
Si él caía en impago, como acaba de suceder, la deuda no se cobra con bienes materiales. Se cobra embargando el 100% de los ingresos profesionales de Alma por los próximos 20 años. 20 años. Ricardo la había convertido en su esclava financiera sin que ella lo supiera. Había hipotecado su talento, su sudor y su intelecto para pagar sus vicios. Alma leyó el documento, sus ojos recorriendo las letras pequeñas que la condenaban a la miseria. Pero en lugar de llorar, soltó una risa seca, carente de humor. Me vendió, murmuró, mirando la firma falsificada al pie de la página. Me vendió como si fuera ganado. Y todavía anoche tuvo el descaro de pedirme que pensara en nuestro futuro. Levantó la vista hacia Montiel y vi en sus ojos un brillo de acero templado. ¿Cómo lo rompo, licenciado? No me importa cuánto cueste. Quiero borrar mi nombre de su suciedad. Montiel sonrió levemente, esa sonrisa de tiburón legal que tanto me tranquilizaba. Hay una manera, señora Alma, pero requiere que usted sea despiadada. Para anular este contrato debemos probar que el capital inicial provino de actividades ilícitas, y para eso usted debe testificar penalmente contra él, no solo por fraude sino por delincuencia organizada. Eso aumentará su sentencia de 15 a 40 años. No saldrá nunca. Alma no dudó. Ni un segundo. Póngame los papeles enfrente, dijo. Si él quiso encadenarme por 20 años, yo lo voy a encerrar de por vida. Entramos a la zona de los separos para la ratificación de la denuncia. El olor allí era distinto, olía a orina, a sudor rancio y a miedo. En una celda colectiva separada por barrotes oxidados estaba la distinguida familia de la Cruz. La imagen era tan patética que casi sentí lástima. Casi. Doña Bernarda estaba sentada en el suelo de cemento, sin sus pieles, sin sus joyas, con el cabello enmarañado y el maquillaje corrido, pareciendo una payasa triste después de la lluvia. Lorena estaba acurrucada en una esquina abrazándose las rodillas, temblando como una hoja, con la mirada perdida, sin la pantalla de su celular para protegerla de la realidad. Don Fausto discutía a gritos con un guardia, exigiendo una llamada que nadie le iba a conceder. ¿Y Ricardo? Ricardo estaba de pie aferrado a los barrotes con los nudillos blancos. Cuando nos vio llegar, los ojos de Ricardo se iluminaron con una esperanza enfermiza. Creyó en su arrogancia infinita que Alma había ido a salvarlo. «Alma», mi amor, gritó pegando la cara a los hierros fríos. «Sabía que vendrías. Sácame de aquí. Esto es un error, es una pesadilla. Diles que retiras los cargos, por favor». Bernarda se levantó con dificultad, arrastrándose hacia nosotras. «Alma, hija», gimió con una voz que intentaba ser dulce, pero sonaba alija. «Por el amor de Dios, ten piedad. Soy una mujer mayor. No puedo estar aquí con esta gente. Huele horrible. Dile a tu madre que nos perdone. Ya aprendimos la lección». Me quedé parada detrás de Alma como un muro de contención silencioso. Quería ver qué hacía mi hija. Quería ver si la semilla de dignidad que yo había plantado había echado raíces profundas. Alma se acercó a la reja. No los miró con odio. Los miró con la curiosidad de quien observa una especie extinta en un museo. «No vine a sacarlos», dijo Alma, su voz resonando clara en el pasillo de eco. «Vine a avisarles que acabo de firmar la ampliación de la denuncia. Agregué el fideicomiso a la lista de crímenes». El rostro de Ricardo se descompuso. La esperanza se convirtió en horror puro. «¿Qué? No. Tú no puedes hacerme esto, soy tu esposo». «Eras», corrigió Alma. «Ahora solo eres el recluso número 4580. Y sobre el fideicomiso. Gracias por dejar la evidencia tan clara. Montiel dice que es la prueba perfecta de premeditación». La máscara de víctima de Bernarda se cayó instantáneamente. Al ver que la adulación no funcionaba, volvió a su naturaleza de víbora. Maldita lisiada emocional, escupió lanzando un escupitajo que aterrizó cerca de los zapatos de Alma. «Eres una resentida. Haces esto porque sabes que nunca serás madre. Eres un vientre seco, y por eso te vengas de mi hijo que sí puede dar vida». Ricardo intentó callarla, pero era tarde. El insulto flotó en el aire denso y venenoso, pero Alma no retrocedió. Sonrió. «Ah, doña Bernarda», dijo Alma, con una calma que me llenó de orgullo. «Se le olvidó el detalle de anoche. Yo no soy estéril. Su hijo es el que dispara balas de salva. Y sobre Marcela. Les contaron que el bebé que espera tampoco es de Ricardo. Al parecer la señorita tenía varios inversores al mismo tiempo. Esa fue la estocada final.
Ricardo se quedó petrificado con la boca abierta. ¿Qué? ¿Qué dices?, balbuceó. Lo que oyes, intervine yo dando un paso adelante. Mis investigadores son muy eficientes. Marcela tiene 3 meses de embarazo. Ricardo lleva 4 meses viajando a verla, pero ella tiene un novio oficial en Guadalajara desde hace 6. Haz las cuentas, genio financiero. Te ibas a divorciar de la mujer que te mantenía para criar al hijo de otro hombre. Ricardo soltó un aullido de dolor y furia, golpeándose la cabeza contra los barrotes. Don Fausto se giró hacia su hijo y comenzó a golpearlo en el pecho. Imbécil, nos arruinaste por nada, por nada. La familia comenzó a pelear entre sí, gritos, insultos, golpes torpes. Se devoraban a sí mismos en su propia miseria. Vámonos, mamá, dijo Alma, dándoles la espalda. Ya huele a basura aquí. Salimos del Ministerio Público y el aire de la calle, aunque contaminado, nos supo a gloria. Nos subimos a mi camioneta y condujimos en silencio hacia la casa que Alma había compartido con Ricardo, la casa del engaño. Al llegar, vimos el camión de mudanza que yo había contratado. Los cargadores estaban sacando muebles. Sillones de cuero italiano, cuadros pretenciosos, estatuas de mal gusto. Todo lo que Ricardo había comprado con el dinero robado iba para afuera. Entramos a la casa vacía. El eco de nuestros pasos resonaba en la sala desierta. Las paredes, antes cubiertas de decoración excesiva, ahora mostraban las marcas de los cuadros retirados como cicatrices de un pasado que se desvanecía. Alma caminó hacia la habitación principal. La cama, esa cama king size, donde había dormido con el enemigo, ya no estaba. Solo quedaba el piso de madera desnudo. ¿Qué se siente?, le pregunté parándome en el umbral de la puerta. Alma giró sobre sus talones, abriendo los brazos en el espacio vacío. «Se siente», grande dijo cerrando los ojos. «Se siente mío. Por primera vez puedo respirar aquí sin sentir que me falta el aire». Pero la limpieza no era solo física, tenía que ser espiritual. Alma fue a la cocina y regresó con una botella de alcohol y una caja de cerillos. Se dirigió al jardín trasero, donde los cargadores habían apilado un montón de ropa de Ricardo, que accidentalmente se había quedado atrás, trajes, corbatas, camisas, con sus iniciales bordadas. «¿Vas a hacer una fogata?», pregunté sonriendo. «Voy a cerrar un ciclo», respondió ella. Roció el alcohol sobre la ropa cara. Encendió un cerillo y lo dejó caer. Las llamas subieron rápido, devorando la seda y el algodón egipcio. El humo negro se elevó hacia el cielo gris. Nos quedamos allí viendo arder los vestigios de un hombre que se creyó rey y terminó siendo nada. De pronto el teléfono de Alma sonó. Era una notificación del banco. «Mamá», dijo ella mirando la pantalla con incredulidad. «Acaba de entrar un depósito. Es enorme». Me acerqué. Era el pago del seguro de la constructora de don Fausto, que al liquidarse por quiebra fraudulenta tenía un remanente que por ley y gracias a la astucia de Montiel había pasado a la víctima principal, Alma. «Es tu indemnización», le dije. «No es dinero sucio. Es el dinero que te robaron devuelto con intereses». Alma apagó el teléfono y miró el fuego. «No quiero ese dinero para mí», dijo con firmeza. «Ese dinero tiene la energía de ellos. Si me lo quedo es como si me quedara con una parte de su maldición». «¿Entonces qué vas a hacer?», pregunté intrigada. Alma se volvió hacia mí y vi en su rostro la determinación de una mujer de negocios, la hija de la dueña de un imperio. «Voy a usarlo para crear una fundación», declaró. «Una fundación para mujeres que han sufrido violencia económica, para que ninguna otra mujer tenga que pedirle permiso a su marido para comprarse unos zapatos, para que aprendan a leer contratos, a manejar sus cuentas, a ser dueñas de su dinero. Voy a convertir el robo de Ricardo en la salvación de miles». Sentí un nudo en la garganta. Esa era mi hija. Esa era la sangre de refugio corriendo por sus venas. No solo había sobrevivido, había evolucionado. Había tomado el dolor y lo había convertido en ladrillos para construir algo nuevo. «Estoy orgullosa de ti», le dije. Y por primera vez en años sentí que la palabra orgullo se quedaba corta. «Y yo de ti, mamá», respondió Alma abrazándome frente al fuego. «Gracias por no dejarme caer, gracias por ser mi red». Las llamas se consumieron hasta dejar solo cenizas. El viento de la tarde sopló y se llevó los restos negros dispersándolos por el jardín. Ricardo, Bernarda, Fausto, Lorena. Todos se convirtieron en polvo en el viento. Ya no existían en nuestro mundo.
Bueno, dijo Alma sacudiéndose las manos como si acabara de terminar un trabajo pesado. La casa está limpia, los parásitos se fueron, ¿ahora qué sigue, doña Refugio? Sonreí mirando hacia el horizonte, donde el sol empezaba a romper las nubes grises. Ahora sigue lo más difícil, mi amor, le respondí. Ahora te toca aprender a ser feliz sin pedirle permiso a nadie. Y créeme, eso requiere más valor que enfrentar a 100 Ricardos. Nos dimos la vuelta y entramos a la casa vacía listas para llenarla de vida nueva. Pero antes de cerrar la puerta del jardín, vi algo brillar entre las cenizas. Era un botón de oro de una de las camisas de Ricardo que no se había fundido. Brillaba solitario y ridículo. Lo miré un segundo y luego cerré la puerta. Que se quede ahí, pensé, enterrado en la tierra. Quizás sirva de abono para las flores, porque hasta la mierda sirve para hacer crecer la vida. Han pasado 90 días desde la noche en que el gran Hotel Imperio Azteca ardió no con fuego sino con la verdad. 90 días desde que las máscaras de porcelana se rompieron contra el suelo de mármol. El tiempo en la Ciudad de México sigue corriendo con su ritmo frenético, pero para mí el reloj parece haber cambiado de compás. Ya no marco las horas por los turnos de limpieza, ni por los insultos que debo tragar. Ahora marco el tiempo por el crecimiento de mis bugambilias en el jardín y por la sonrisa de mi hija. Hoy el sol brilla diferente. No es ese sol gris y contaminado que nos recibió en el Ministerio Público. Es un sol dorado limpio de esos que calientan los huesos viejos y hacen brillar las promesas nuevas. Estoy sentada en mi silla de mimbre favorita, en el porche de mi casa pequeña, esa que Ricardo despreciaba y quería hipotecar. Pero hoy no estoy sola. Hoy la casa está llena de flores, no porque haya muerto alguien, sino porque algo ha renacido. Esta mañana, antes de salir hacia el hotel, encendí la televisión. Las noticias locales hablaban de un caso de fraude masivo en el sector de la construcción que había sacudido a la alta sociedad. Mostraron imágenes fugaces de los acusados siendo trasladados al reclusorio norte. Ahí estaba él, Ricardo. Ya no llevaba sus trajes de diseñador italiano ni su reloj de $500,000. Llevaba el uniforme beige opaco de los internos, la cabeza rapada por higiene carcelaria y, lo más impactante, la mirada vacía. El lobo se había convertido en un cordero asustado en un corral de verdaderos depredadores. Dicen que llora por las noches. Dicen que sus compañeros de celda se burlan de él porque nadie lo visita, ni siquiera su madre. La justicia divina tiene un sentido del humor muy peculiar. El hombre que encerró a su esposa en una jaula de oro ahora vive en una jaula de acero de 3 por 3 metros. Y hablando de doña Bernarda, la ironía no terminó con su hijo. La gran dama, despojada de su mansión y de sus joyas, terminó viviendo en un pequeño cuarto de azotea en una colonia popular prestado por una pariente lejana que la detesta, pero que le tuvo lástima. Me contaron que la vieron el otro día en el mercado regateando el precio de las tortillas, quejándose de que la masa no era de calidad. Nadie la reconoció. Nadie le hizo reverencias. Para el mundo ya no es la señora de la Cruz. Es solo una anciana amargada más que le grita a las nubes. Su castigo no fue la cárcel, fue la irrelevancia. Para una narcisista como ella, ser invisible es una tortura peor que la muerte. Si esta historia te hizo reflexionar, comparte en los comentarios lo que despertó en ti. ¿Perdonarías una traición como esta dentro de tu familia, o crees que la justicia debe ser implacable? Aquí cada silencio merece ser escuchado y cada opinión cuenta. Dejé la taza de café de olla, por supuesto, y me levanté. Hoy era un día importante. Hoy era la inauguración oficial de la Fundación Renacer, el proyecto que Alma construyó con las cenizas de su matrimonio. Me puse mi mejor vestido, un huipil de terciopelo negro bordado, con flores de colores vivos del istmo de Tehuantepec. Ya no me escondo en grises. Me colgué el collar de oro que mi abuela me dejó. Me alisé el cabello blanco y me miré al espejo. Ahí estás, Refugio, me dije. Sobreviviste. Al llegar al hotel, el ambiente era eléctrico. Pero no era esa electricidad tensa de la vanidad que se sentía en la fiesta de aniversario. Era una energía de trabajo, de propósito. El vestíbulo estaba lleno, pero no de socialites borrachos, sino de mujeres. Mujeres de todas las edades, de todos los estratos sociales. Algunas con moretones visibles en el alma, otras con la mirada firme de quien busca una segunda oportunidad. Y en medio de todas ellas, dirigiendo la orquesta, estaba Alma, mi hija. A veces me cuesta reconocerla.
Se cortó el cabello un bob moderno y afilado que enmarca su rostro inteligente. Lleva un traje sastre color blanco impoluto y camina con una seguridad que hace que los pisos de mármol retumben con respeto. Ya no camina 2 pasos atrás de nadie. Camina al frente. Cuando me vio entrar, no corrió a esconderme en la cocina. Detuvo su conversación con una senadora, se giró y abrió los brazos con una sonrisa radiante que iluminó todo el lobby. «Mamá», exclamó, y su voz resonó fuerte, orgullosa. «Llegaste». Caminó hacia mí y me abrazó delante de todos, sin importarle las cámaras de la prensa, sin importarle el protocolo. «Señoras y señores», dijo Alma girándose hacia la multitud y tomándome de la mano, «quiero presentarles a la verdadera dueña de todo esto. Ella no solo construyó este hotel ladrillo a ladrillo, ella me reconstruyó a mí cuando yo era escombros. Ella es Doña Refugio, mi madre, y la presidenta honoraria de esta fundación». Los aplausos estallaron. No fueron aplausos educados y fríos, fueron aplausos cálidos, genuinos. Sentí cómo se me llenaban los ojos de lágrimas. Durante 40 años fui la sombra la que limpiaba, la que callaba, y ahora bajo la misma cúpula dorada donde fui humillada, estaba recibiendo la ovación de mi vida. No por mi dinero, sino por mi historia. Subimos al estrado. Alma tomó el micrófono y dio un discurso que hizo llorar hasta las piedras. Habló de la violencia económica, del silencio, cómplice de las pastillas para olvidar. Habló de su propio infierno, sin vergüenza, convirtiendo su dolor en una bandera de lucha. «No permitan que nadie les diga cuánto valen», dijo Alma mirando a las mujeres del público. «No permitan que nadie les haga creer que son un árbol seco o una inútil. Ustedes son dueñas de su destino. Y si alguien intenta apagarlas, quemen el bosque entero si es necesario para volver a ver el sol». Cuando terminó el evento y los invitados comenzaron a dispersarse, llevándose folletos y esperanza, Alma y yo nos retiramos a la oficina de la presidencia en el último piso. Es una oficina enorme con ventanales que miran a toda la ciudad. Ricardo siempre soñó con sentarse en esa silla de cuero, pero nunca tuvo la llave. Alma se sentó detrás del escritorio masivo. Se veía natural ahí. Se veía poderosa. Yo me quedé de pie junto a la ventana mirando el atardecer que teñía de naranja los edificios de la ciudad. Mamá me llamó Alma. «¿En qué piensas?» Me giré y la miré. «Pienso en que ya es hora, hija», respondí suavemente. «¿Hora de qué?» Saqué de mi bolso un juego de llaves antiguo de bronce pesado. Eran las llaves originales del primer edificio que compré hace décadas, el símbolo de mi mando. Caminé hacia el escritorio y puse las llaves frente a ella. El sonido del metal contra la madera fue definitivo. «Es hora de que descanses, mamá», dijo Alma, entendiendo el gesto pero con preocupación en los ojos. «Pero el hotel te necesita». «Yo te necesito», negué con la cabeza sonriendo. «El hotel necesita a una líder joven con visión, con energía. Tú ya demostraste que tienes las garras y el corazón para esto. Y tú ya no me necesitas para defenderte. Ya aprendiste a rugir sola». Acaricié su mano sobre el escritorio. «Yo ya estoy cansada, mi niña. Llevo trabajando desde los 7 años. Quiero irme a mi casa. Quiero cuidar mis plantas. Quiero despertar tarde y tomar café sin preocuparme por las acciones de la bolsa o por los yernos ladrones. Quiero ser solo Cuca. La abuela Cuca, algún día». Alma se levantó y me abrazó fuerte, llorando un poco. «Gracias, mamá. Gracias por darme la vida 2 veces. Cuídalo bien», le susurré. «Y recuerda, nunca juzgues a las personas por sus zapatos, sino por cómo tratan a quien los limpia». Salí de la oficina dejándola allí en su trono, iluminada por la luz dorada del atardecer. Bajé por el elevador privado hasta el lobby. Roberto, el capitán de meseros, me vio salir. «Se va temprano». Doña Refugio preguntó sorprendido. «Me voy, Roberto», respondí, ajustándome el rebozo. Ya terminé mi turno. Salí por la puerta giratoria hacia la calle. El aire fresco de la noche me golpeó la cara. No subí a la limusina blindada que me esperaba. Le hice una seña al chofer para que se fuera. Hoy no, le dije. Hoy tengo ganas de caminar. Caminé por la acera mezclándome con la gente común, con los oficinistas que corrían al metro, con las vendedoras de flores, con los estudiantes. Nadie me miraba. Para ellos solo era una anciana más con un rebozo bonito. Y eso era la libertad absoluta. Pensé en Ricardo encerrado entre 4 paredes. Pensé en Bernarda prisionera de su propia amargura.
Y pensé en mí caminando bajo las estrellas, dueña de un imperio, pero más dueña de mí misma que nunca. El dinero puede comprar hoteles, puede comprar juicios, puede comprar silencios, pero no puede comprar la paz de saber que cuando te miras al espejo, lo que ves es real. No puede comprar la lealtad de una hija. No puede comprar la dignidad de un rebozo manchado de vino que se convirtió en una capa de superhéroe. Me detuve en un puesto callejero y compré un elote asado. Le di una mordida sintiendo el sabor del maíz, del limón y del chile. Sabía a gloria. Sabía mejor que cualquier banquete francés. Miré hacia arriba, hacia el edificio imponente de mi hotel que se alzaba contra el cielo nocturno con sus luces encendidas como un faro. En la ventana del último piso vi la silueta de mi hija trabajando. Sonreí. Mi obra estaba terminada. Los cimientos eran sólidos. Seguí caminando hacia la parada del autobús tarareando una vieja canción de mi pueblo. La guerra había terminado. Los lobos habían sido expulsados y la dueña invisible por fin podía descansar. Gracias por acompañarme en este viaje de dolor y redención. Si esta historia tocó alguna fibra de tu corazón, no olvides compartirla. A veces una sola historia es suficiente para abrir los ojos de quien vive en la oscuridad. Nos vemos en la próxima historia, donde el silencio se rompe y la verdad siempre, siempre sale a la luz.